Bueno, ongi etorri lehenengo, etorri zareten guzti hori. Hasi egingo gara, Adrianekin partekatuko dugun denbora hau, ahalik eta onduen aprobetxatzeko. Bueno, ni iritsi naiz Gune Ekosozialistakoa eta hemen nire lan bakarra izango da Maikideon aurkezpena egitea. Ikusten dozue, hiru gizonezkoen maila dela, baina esan hori gure hasierako asmoa, baina horrela suertatu da. Dakizuenez gaur, liburu honen aurkezpena, de crecimiento del que al como propuestas para el Estado español, honetaz arituko gara, eta batzuk igual ikusi dituzue, liburu batzuk daude hor txekkanpoa, hor ez da geratzen da. Ez daude. Ez daude, ja ez daude. Zeuden. Orduan, hemendik aurrera interesa bat badaukazue batzuk, ekoetxean egongo dira. Oraindik ez daude, baina egongo dira. Ekitaldi hau, igual ikusi dozuelako kartelean, ekitaldi honen antolatzailea gara, alde batetik Omal, beste alde batetik Ekologista Martxan, eta Gune Ekosozialista. Apur bat, ekitaldi honen aurkezpenarekin hasteko, hasiko naiz nire ondoan daukadan Adrianen aurkezpenarekin, berak hitz egingo du lehenengo nire aurkezpenaren ostean, berak hitz egingo du liburuaren edukiaz eta gako batzuk emango ditu, berak hitz egingo du gaur gaztelaniaz, baina hemendik gutxira agian egin dezake euskeraz, ze hori ere ikasten ari da. Eta gero azkenean zabalduko dugu tarte bat eztabaidarako, galderetarako eta hori, eta tarte horren gidaritza eta moderazioa Iñaki Uribarrik egingo du. Aurkezpenari berari zuzenean lotuta, komentatu dut, Iñaki Uribarri hemen dagoena egingo du moderazio lan hori, bera Gunekoa da eta SK sindikatukoa ere, eta bera gero azkenengo tarte egingo dau, eta orain, Adrian Almazanek, seguruen zuek jakingo duzuen bezala, bera da Luis González Reyesekin batera liburu honen egilea. Bera izatez fisikan lizentziatua da eta filosofian doktorea, eta humanitate ekologikoekin, teknologiarekin eta landa munduarekin lotutako gaiak lantzen egon da. Gaur egun, Carlos Hirugarren Unibertsitateko irakaslea da, eta teknika ekologikoak eta humanitateak ikerketa taldeko kidea ere. Baina Adrian Almazan akademiaz gain, gizarte mugimenduetan ere oso pertsona aktiboa da, momentu honetan Ekologista Martxaneko kidea da, eta Latorna taldetako kidea ere. Hauxe azpimarratu nahi dut, gurekin ere beti egondalako lankidetzarako pres, eta guk benetan ikusten dugu kolega maitagarri bat bezala. Harin amaitzeko, oin komentatuko dut aurkezpen nau apur bat gaztelaniaz. Como acabo de decir, gracias a todas las personas que estáis aquí. Lo primero que quiero comentaros es que, como quizá ya habéis visto en el cartel, la presentación de este libro, que la va a hacer Adrián Almazán, que es junto con Luis González Reyes, el autor del libro de crecimiento del que al cómo, está organizado por Omal, Ecologistas Marchan y el Gune Ecosocialista. Antes de pasar a las presentaciones en concreto, como he dicho en euskera, Adrián, después de mí hablará él para comentar
comentar un poco el contenido del libro. Él lo va a hacer en castellano, pero también, como he dicho, quizá en la siguiente charla lo puedo hacer en euskera porque se está dedicando a ello. Respecto a la parte posterior a la presentación de Adrián, que será una parte en la que intentaremos hacer un debate en el que se planteen preguntas, dudas, etcétera. Eso lo va a moderar Iñaki Uribarri, que es también miembro del Gune Ecosocialista y del sindicato ESECA. Como acabo de decir, Adrián Almazán es licenciado en Física y doctor en Filosofía y trabaja en temas relacionados con las humanidades ecológicas, la tecnología y el mundo rural. En la actualidad es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y pertenece también al Grupo de Investigación Técnicas Ecológicas y Humanidades. Es además investigador principal del proyecto Enfoques Interdisciplinarios sobre Justicia Ecológica, premiado por la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Comisión Europea. Pero también, como acabo de decir en euskera, la labor de Adrián no se limita a la academia, es miembro de Ecologista en Marcha y del colectivo La Torna y, sobre todo, y esto quiero insistir, es un colega cercano, entrañable, al que siempre está dispuesto a colaborar y compartir, ¿no? Para terminar esto, no me resisto a acabar esta presentación sin comentar que a Adrián le podíamos haber tenido un poco más cerca de lo que le tenemos ahora. Como quizá conocéis, Adrián el año pasado estuvo dando clase en Vizcaya, en la Universidad de Deusto. Él daba una asignatura que era ética para ingenieros, creo, pero no le renovaron el contrato. En los discursos oficiales que oímos aquí en este país, oímos muchas veces que es fundamental atraer talentos, especialmente jóvenes. Si Adrián hubiera utilizado su indudable talento para hacer apostolado, en este caso nunca mejor dicho, a favor del crecimiento verde y digital, seguramente sin ninguna duda seguiría dando clases en la Universidad de Deusto. Pero como él lo explicará ahora muy bien, ese no es su discurso. Él habla de decrecimiento y de la transformación económica, social, cultural y ética que conlleva. Y claro, con ese discurso, pues a la calle. Y es que el talento, como la ciencia, como la tecnología y como lo demás, no es nada neutro. Para ellos, para los de Deusto y lo que representan Adrián a la lista negra, para las personas que estamos aquí, justo todo lo contrario. Por eso estamos tan encantados de que esté esta vez con nosotros aquí y ya le he dado la palabra, que ya me he extendido más. Pues nada, ya casi empiezo emocionado ya. No, pues no, es que ricasco a todo el mundo que ha organizado y también por estar aquí con el mal día y habiendo un partido de fútbol, pues sabemos todos que es un elemento a considerar. Y la verdad es que como las preguntas que se habían preparado eran ya bastante profundas y buenas y enjundiosas, yo en mi cabeza no había pensado hacer una intervención inicial. Había pensado que prácticamente con las preguntas que tú me puedas ir planteando yo puedo dar respuestas un poco extensas y en realidad recogemos un poco el contenido del libro. Entonces a lo mejor me revelo un poco a la estructura propuesta y solamente decir, antes de entrar en eso, bueno, 3 pinceladas sobre lo que es el libro, ¿no? Tanto Luis González Reyes como yo pues formamos parte de la misma confederación, cada uno en un grupo, y venimos trabajando él bastante más tiempo que yo en cuestiones de ecologismo social, y entonces de alguna forma lo que ha surgido aquí es la necesidad, entendíamos nosotros, de intervenir políticamente en un momento en el que pues yo creo que se han citado dos cuestiones, ¿no? Por un lado, un recrudecimiento de la crisis ecosocial global y también de las respuestas a la misma en un sentido negativo, ¿no? Y eso lo podemos llamar militarismo, y vemos pues cómo aumentan los presupuestos militares, ¿no? Y cómo cada vez también estallan más guerras, pero también represión, ¿no? Y yo creo que es importante aquí poner sobre la mesa que bueno, lo que me ha pasado a mí pues es poco comparado con gente de diferentes colectivos como Rebelión Científica o Futuro Vegetal, que se pueden enfrentar a penas de cárcel, ¿no? Entonces, incluso aunque tenemos todavía una movilización de baja intensidad, diríamos, y no masiva,
pues existe también un contexto represivo, ¿no? Eso se da cita también paradójicamente o no, porque tiene algo de sentido, con que de alguna manera la noción de decrecimiento sea un poquito menos marginal, ¿no? Evidentemente no es que esté en el centro del debate, pero es verdad que tampoco es imposible ya encontrar a gente que sabe a qué nos referimos cuando hablamos de decrecimiento, y lo que es más importante, ha adquirido, yo creo, la suficiente presencia como para ya ser un término en disputa, ¿no? Y yo creo que eso será algo que ocurrirá también cada vez más en el futuro. Entonces, siendo así, entendíamos que era importante pues plantear un libro como este, que tiene una vocación de incidencia política práctica, una vocación que, bueno, solamente puede materializarse a través de la lectura, evidentemente, ¿no? Nosotros no podemos hacer más que lo que hacemos en nuestra militancia y convertir un poco eso en ese tipo de reflexiones, ¿no? Entonces tiene 3 partes y una historia un poco genealógica. La parte central del libro, que corresponde también con la que está en el centro, con la segunda, tiene que ver con un trabajo que venimos realizando, que discutiremos ahora un poco en torno a la cuestión del trabajo, ¿no? Cómo pensar un poco el decrecimiento y el trabajo, entendiendo que el mundo del trabajo puede ser un gran enemigo o puede ser un gran aliado justamente en pensar y en hacer ese tipo de transformaciones decrecentistas. Pero claro, un mundo del trabajo que necesita también una reflexión aterrizada, en donde entendemos pues pueda vislumbrar un poco una reorganización, ¿no? Y además una reorganización integral de ese mundo del trabajo. Entonces, eso nos ha llevado a trabajar desde Ecologistas en Acción, ¿no? en diferentes documentos que luego también se han convertido en colaboraciones específicas, muy particularmente con la mayoría sindical en Euskal Herria, que es donde ha habido mayor receptividad, ¿no? Entonces, el centro de este libro, si queréis, es ese trabajo sectorial, ¿no? Un repensar que sería una economía decrecentista por sectores, y viendo un poco por qué no pueden ser como son ahora, ¿no? Por qué motivos ecológicos, sociales, políticos no pueden ser, cómo podrían reorganizarse en un sentido general, y buscar algún ejemplo concreto de algo que bueno, ya esté caminando o se esté organizando de esa forma. Claro, cuando discutamos sobre eso, pues vais a ver que son transformaciones muy profundas, en gran medida, ¿no? Incompatibilidades muy profundas entre la organización económica actual y la situación presente y un horizonte político deseado. Entonces, nos daba un poco de miedo que si ese libro pues llegaba en manos de alguien que no sabía nada, ¿no? Sobre cuál era nuestro diagnóstico de fondo, pudiera parecer como gratuitamente radical, de alguna forma, ¿no? Como si fuera un capricho el tipo de medidas o de transformaciones estructurales. Y de ahí que vino un poco la necesidad de reactualizar pues un diagnóstico, que va a ser lo primero que discutamos. Un diagnóstico sobre, bueno, cómo atravesamos una crisis ecosocial muy profunda, y un diagnóstico que curiosamente no estaba planeado, pues vino, creo, también bastante bien porque coincidió con un debate sobre el diagnóstico, ¿no? Dentro del propio mundo ecosocial, ¿no? Y dentro del propio ecologismo social. Sirvió también, digamos, esa reactualización terminológica, pero también en términos de datos del diagnóstico, como un posicionamiento en parte en algunos debates, ¿no? Y claro, el qué del decrecimiento entendíamos que quedaba bastante más dibujado con ese trabajo que habíamos hecho de lo que muchas veces nos encontramos, pero seguía quedando esa gran pregunta del cómo, ¿no? En esta era un poco de colapso de la imaginación, ¿no? De dificultad para pensar otra forma de vivir, pues esa pregunta del cómo al final suele ser la más importante, ¿no? Suele ser la que más queda resonando. Y evidentemente esa pregunta no tiene una respuesta en forma de libro, pero sí que queríamos al menos esforzarnos por apuntar un poco, ¿no? ¿Qué podrían ser estrategias que nos permitieran acercarnos a esos horizontes que hemos tratado de poner ahí, y también qué estrategias creemos que no son las que nos van a servir para acercarnos a eso, ¿no? Entonces completamos, digamos, un libro en 3 partes en donde hemos aglutinado pues gran parte de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Gran parte de nuestra experiencia también militante en el mundo del ecologismo social, y pues nuestro trabajo mano a mano, digamos, sobre el mundo del trabajo con muchos actores. Entonces, bueno, pues es un libro que tiene tonos muy distintos y que tiene también registros diferentes, pero que la verdad es que estamos contentos de que lo que vamos recibiendo es que es un libro útil, o sea, es decir, que a la gente le sirve, ¿no? Para muchas cosas distintas por esa naturaleza diversa, ¿no? Entonces, introducido así un poco en general el libro para que sepáis, yo creo que podemos entrar en esa dinámica de preguntas, que creo que va a ser seguramente más ágil, y aprovechamos esas buenas preguntas que han preparado los compañeros. Bueno, entonces la fórmula será, son 5 preguntas las que tengo preparadas. Haré una pregunta, contesta Adrián, y luego, para que no sea una cosa de solo la gente de la mesa, abrimos el turno para, sobre ese tema que se ha preguntado y que Adrián habrá contestado, se hace una intervención del público. ¿De acuerdo?
Ahí en la intervención del público se puede hacer en euskera y en castellano, como queráis. Sí. Por eso estoy aquí. Eso sí, poliqui. No, Sí, poliqui. Bueno, la primera pregunta se llama diagnóstico. Al caracterizar la situación de crisis actual, en el libro defendéis que esta crisis de civilización significa su colapso. ¿Cuál es el estado del debate sobre el colapsismo? ¿Ha tenido alguna incidencia en los problemas que han surgido en Ecologistas en Acción? Bueno, pues era una pregunta que daba pie para hablar de bastantes cosas, ¿no? Como veis. Vamos a ver. Si hablamos un poco de la cuestión del diagnóstico, la cuestión de fondo, no me voy a alargar, ¿no? Creo que a lo mejor cuáles son esas líneas principales de la crisis ecosocial global pues va siendo algo conocido y a lo mejor el público de aquí lo conoce especialmente. Solemos hacer hincapié en una noción general que es la de extralimitación planetaria, o sea, es decir, cómo los sistemas básicos para el sostenimiento de la vida pues se ven agredidos por nuestra sociedad y nuestro modo de vida capitalista industrial, y eso genera irreversibilidades, ¿no? La reversibilidad climática puede ser una, pero también, por ejemplo, irreversibilidades en la fertilidad de los suelos o en el acceso al agua dulce, ¿no? En la propia integridad de los ecosistemas, en la pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿no? No obstante, solemos hacer hincapié en 3 de esos fenómenos que entendemos que son clave. Uno que venía diciendo, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Una desestructuración ecosistémica, ¿no? Una dificultad para reproducir justamente esa dinámica de los espacios de la vida, pues suponen por la ecodependencia una dificultad para sostener las sociedades humanas. Entonces, digamos que cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, desaparición masiva de insectos, que es algo que estamos viendo en el momento presente, no solamente estamos hablando de una pérdida de vidas que tienen valor, ¿no? Sino que estamos también hablando de un impacto a todos los niveles sobre las sociedades humanas, ¿no? Pues si no hay polinizadores, hay dificultad para acceder a la producción agrícola y, por tanto, puede haber crisis alimentarias, por poneros un ejemplo de cómo son esas ecodependencias. Por otro lado, la crisis climática, que sigue avanzando a buen ritmo, que sigue sujeta a irreversibilidades muy profundas y muy graves. Y bueno, vivimos todos con angustia, más o menos, los que nos dedicamos a estas cuestiones, por saber si algún ciclo de retroalimentación positiva ya se ha puesto en marcha, ¿no? Y puede haber un calentamiento acelerado, si ya estamos en ese calentamiento acelerado, si el mar va a poder seguir absorbiendo el calor como lo venía haciendo hasta ahora o no. Eso es una angustia cotidiana y además, de alguna manera, bastante justificada, porque calentamientos rápidos y acelerados, de nuevo, pues serían incompatibles ya no solamente con nuestro modo de vida actual, sino con gran parte de la vida que ha coevolucionado, ¿no? en estas condiciones estables del Holoceno, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tipo de gravedad y de irreversibilidad. Y una tercera, que luego entraré un poco más, porque creo que en el fondo es la que nos está llevando a debatir un poco más, digamos, donde puede haber más diferencia, no tanto en las otras dos, aunque sí el matiz de hasta qué punto eso nos lleva a hacer unas cosas u otras. Como digo, esa otra tiene que ver con nuestro acceso a energía y materiales. Y esa cuestión, pues bueno, se ha divulgado bastante. Sabemos que hemos construido en los últimos siglos una sociedad fundamentalmente dependiente de la extracción, en donde el elemento clave pues son materiales no renovables y en particular combustibles fósiles, y en donde además nos hemos acostumbrado pues a una exuberancia energética muy elevada, que es la que de alguna manera sostiene este capitalismo industrial globalizado. Pero ese tipo de materias no renovables, ¿no? Que no podemos producir en una dinámica normal, pues están sujetas a agotamientos, están sujetas a dinámicas de pico, y en ese sentido pues nos hemos introducido en una contracción global de nuestro acceso a energía y materiales, ya sea porque va siendo más difícil acceder a combustibles fósiles como el petróleo de buena calidad, ¿no? O ya sea porque bueno, muchos minerales van adquiriendo importancia en nuestros metabolismos y sin embargo pues no son ni tan abundantes, ¿no? Ni tan fáciles de acceder. Entonces esa contracción metabólica general a nivel global pues también, claro, nos supone una crisis cuando más o menos todo está organizado para que funcione con un subsidio fósil, ¿no? que tiene que ver con que todo es bastante barato, porque en concreto el petróleo, pero en general los combustibles fósiles, pues tienen una cantidad de rendimientos, ¿no? Una cantidad de alguna manera excedentes que son muy elevados y que nos permiten pues comprar en el supermercado algo producido muy lejos de aquí, ¿no? Con un montón de coste energético, transportado, ¿no? Envasado, repartido, etcétera, y que eso no suponga un encarecimiento. Entonces, eso, de alguna manera, esas crisis anudadas, lo que nosotros entendemos es que de alguna manera proyectan una crisis que, bueno, en rigor puede caracterizarse como un colapso de esta sociedad, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué elegir colapso para elegir otra palabra? Pues es un debate que nos planteamos. Probablemente sea lo que más discutimos en el libro, ¿no? De si íbamos a conservar eso o no, cómo lo íbamos a matizar, cómo íbamos a responder. Sobre todo porque somos muy conscientes de los problemas que arrastra la noción de colapso, ¿no? Cómo es fácil pensar en una cuestión catastrófica, cómo la noción de colapso muchas veces viene asociada a un episodio puntual, cómo puede haber un potencial desmovilizador en la noción de colapso, incluso despolitizador. O sea, fuimos conscientes un poco de todo ello, ¿no? Y pensábamos en alternativas, una noción de crisis o una noción de policrisis, ¿no? Yo qué sé, no se nos ocurrían muchas más que pudieran servirnos para eso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que una noción como la de crisis, para referirnos a todo esto que comentábamos, nos parecía engañosa, porque de una crisis se sale, ¿no? Incluso muchas veces se plantea esta idea de que una crisis es como una oportunidad, pero si algo caracteriza los problemas que tenemos actualmente es su irreversibilidad y su potencial de enorme irreversibilidad. Entonces, de un calentamiento de 5 o 6 grados no hay vuelta atrás, por ejemplo, ¿no? Para una sociedad como la nuestra no hay vuelta atrás de una escasez de combustibles fósiles. O sea, no puede organizarse como se organiza si eso no existe. Entonces, digamos que hay una especie de destino, y ese destino es que en mayor o menor medida este tipo de orden social no sea viable, ¿no? Puede ser que no sea viable simplemente por una cuestión material y por tanto que tengamos un margen para reorganizarlo de mejor manera, ¿no? O puede ser que no sea viable por un colapso ecológico o climático. Entonces lo que no sería viable sería la vida humana, ¿no? Pero en todo caso la irreversibilidad es un vector que está presente. Ahora, cuando nosotros hablamos de colapso, no hablamos de determinismo energético ni material. O sea, es decir, ese escenario que os he dibujado plantea un escenario político abierto. No sabemos exactamente qué va a ocurrir. En el ámbito de lo material, por ejemplo, pues todo apunta hacia un intento de acaparamiento, ¿no? Y de exclusión hacia afuera, con la Europa Fortaleza y otros espacios cada vez más atrincherados, y de exclusión hacia adentro, ¿no? Básicamente polarizando el consumo y generando exclusión social. Entonces hay un escenario abierto que puede tener diferentes salidas. Cuando hablamos de colapso tampoco hablamos necesariamente, ¿no? de una catástrofe absoluta. O sea, es decir, bueno, si conseguimos mantener un clima estable, ¿no? Y si conseguimos mantener unos ecosistemas medianamente sanos y hay potencial de regeneración, pues no tiene que acabar bruscamente la vida humana, ¿no? Puede haber una reorganización de un tipo u otro, pero una reorganización. Y por supuesto, colapso no es un episodio puntual, ¿no? Eso está claro, ¿no? O sea, puede ser corto en términos históricos, porque todo ha sido corto en términos históricos en el capitalismo y más particularmente en el capitalismo industrial. O sea, lo que ha pasado en los últimos 50, 60 años, ¿no? Si uno lo mira en términos de la historia de nuestra especie o lo mira en escala geológica planetaria, es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad la explosión de población, es una barbaridad la explosión de consumo, la transformación del medio, ¿no? El cambio de la composición atmosférica es aceleradísimo, claramente, ¿no? Ahora, en términos biográficos, pues no necesariamente, realmente, ¿no? O sea, en términos biográficos podemos vivir todas nuestras vidas, o muchos de aquí habéis vivido vuestras vidas en el fraguarse de esa crisis y en el despliegue de esa crisis, y sin embargo, pues ha sido suave relativamente, ¿no? Verdad que yo creo que ahora nos vamos a enfrentar a un momento de aceleración, muy probablemente, en donde cada vez más lo normal es la crisis, ¿no? Parece que de la crisis se vuelve a la normalidad y yo creo que más bien se ha convertido en la nueva normalidad en crisis, ¿no? En la que estamos, ¿no? Pero bueno, estamos en procesos que están abiertos a lo político justamente porque biográficamente no son necesariamente tan cortos, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros hablamos de colapso y entendemos que es importante también en último término para transmitir, digamos, la urgencia y la gravedad de lo que está en juego. Porque también, bueno, crisis, pues parece como una crisis más, ¿no? Esta no es una crisis más, realmente. O sea, es una crisis que no tiene parangón en la historia de nuestra especie, realmente. O sea, sí, quizá en la historia planetaria, por ejemplo, pues es la sexta gran extinción. Podemos comparar con 4 o 5 momentos más de la historia de nuestro planeta, pero desde luego no de la historia de nuestra especie. Eso nos lleva, digamos, a lo que ha sido el debate interno dentro del ecologismo social en torno a esta noción de colapso y otras más, ¿no? Otras cuestiones que están presentes. Y en particular en la pregunta se aludía a la noción de colapsismo, ¿no? Que la noción de colapsismo de alguna manera pues se ha venido a plantear como una etiqueta que tiene la pretensión de aglutinar una serie de posiciones políticas que se caracterizarían por su uso o defensa, a veces no queda muy claro qué es lo que se intenta plantear de esa noción de colapso, y que además se le asignarían otros defectos, ¿no? Otros defectos en relación a no comprender cómo funciona la dinámica social, ¿no? Ciertos determinismos, ciertas estrecheces en su análisis sociológico, etcétera, ¿no?
nosotros primero no aceptamos o no asumimos esa noción de colapsismo, o sea, entendemos que es una noción cargada desde el inicio, que tiene ya en sí un deje despectivo, ¿no? Y que en todo caso viene o parece querer indicar como que nosotros somos defensores del colapso, ¿no? Existe gente que defiende un colapso rápido de la civilización, o sea, hay que ser sinceros porque eso existe, pero no es para nada la mayoría y desde luego no somos nosotros, ¿no? En todo caso, seríamos anticolapsistas, ¿no? En el sentido de intentar evitar que eso suceda. Que justamente nuestro horizonte es precisamente que si colapsa algo, como mucho sea el capitalismo industrial globalizado, ¿no? Pero no, desde luego, defendemos un colapso ecológico en ningún caso, ¿no? Porque sería tan absurdo como querer suicidarnos, realmente, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre ahí es que, desde mi punto de vista, ahora podemos hablar si queréis, pues se ha hecho pasar por un debate terminológico lo que es un debate político, ¿no? Porque yo creo que, bueno, si quisiéramos tener un debate sobre si el término de colapso es el más óptimo o no, sobre todo entre gente que estamos en la universidad o en el mundo académico, que mucha de la gente que ha participado en ese debate está ahí, pues organizaríamos un workshop interno, ¿no? O haríamos una sesión de debate y ya está, ¿no? Sin embargo, se han escrito artículos de prensa, se han escrito libros, ¿no? Se ha intervenido en las redes sociales, claramente tratando de hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, yo escribí a ese respecto de alguna manera con lo que yo pensaba que estaba ocurriendo, y yo pienso que más bien lo que está ocurriendo es un intento de generar un nuevo polo ideológico dentro del ecologismo social, alineado más bien, ¿no? Con una estrategia estatalista, en donde de alguna forma lo que se está poniendo en cuestión no es tanto esa noción de colapso, sino la noción de decrecimiento, sobre todo en su interpretación de un decrecimiento como el que nosotros traemos aquí, ¿no? O sea, como decir, bueno, la gravedad de la situación y los imperativos de justicia, que luego quizá discutiremos, lo que nos imponen justamente es una transformación decrecentista, y lo que no podemos permitirnos es una continuación suave del crecimiento, eso sí, pues ahora verde, ¿no? Y eventualmente frenado, pero continuando con el extractivismo o con una lógica colonial. Yo creo que ese es el debate realmente de fondo que convendría tener, como hemos tenido en otros momentos, cuando se hablaba de crecimiento y de Green New Deal de forma abierta, pues yo creo de forma más sana, ¿no? Porque al final ese colapsista abstracto que se plantea ahí, yo creo que no existe. O sea, que realmente es como una especie de aglutinado de muñeco de paja de defectos, ¿no? Quizá, o de torpezas, que todos hemos podido tener quizá alguna de ellas en algún momento, pero que claro, puestas así todas juntas en un solo espacio, pues claro, genera una especie de sujeto que para mí no existe, ¿no? ¿Se relaciona eso con lo que pueden haber sido debates al interior de Ecologistas en Acción? Esto es una pregunta como así bastante interna, que yo no sé si la gente que está aquí sabe si hay los debates que hay de Ecologistas en Acción. Es un poco quizá complicado, pero por hacerlo muy, muy sintético, ¿no? Hemos tenido un debate profundo dentro de la Confederación de Ecologistas en Acción sobre, básicamente y fundamentalmente, cómo nos posicionamos frente al despliegue masivo de renovables, ¿no? Que yo creo que es el problema también que está detrás de si vamos a optar por ese decrecentismo o no, ¿no? Y yo diría que no, que la cuestión del colapso para mí no ha sido ahí central, ¿no? Ha sido más bien importante la de cómo valoramos o cómo de compatible encontramos con nuestro proyecto ese despliegue masivo, ¿no? Y de alguna manera hasta qué punto le queremos poner freno o no, hasta qué punto queremos ser críticos o no, hasta qué punto nos queremos aliar con unos actores en el territorio o no, según qué posición tienen, ¿no? Y bueno, quizá de fondo puede haber jugado parte de esta cuestión, pero yo no la alinearía mucho más con esa cuestión táctica, ¿no? De cómo nos posicionamos frente a lo que está siendo un gran momento de acumulación capitalista, ¿no? En este nuevo nicho de la transición energética, que una cuestión conceptual de fondo, ¿no? Bueno, turno de preguntas sobre este tema, y tener en cuenta que tenemos que meter los 5 temas, porque si no sería en el tiempo de la charla. Pero bueno, algo que se os haya quedado de lo que ha dicho Adrián, pues hacerlo, preguntar. Decías, Adrián, que ha habido un posicionamiento en Ecologistas en Acción sobre el tema del despliegue de renovables, porque ha habido algunas en concreto, creo que ha sido Galicia y Zamora. Y Zamora, que sí han salido de Ecologistas en Acción. Entonces, no sé, es un tema que no me queda claro si ha habido un posicionamiento y... Sí, lo ha habido. O sea, de hecho, ahora mismo existe un documento oficial que es el posicionamiento, ¿no?, de la Confederación de Ecologistas en Acción frente al despliegue de las renovables. Ese posicionamiento es el fruto de un trabajo colectivo largo. Yo formé parte de un equipo que trabajó en eso, en donde se intentaron aunar como diferentes sensibilidades. Ahí digamos que los polos fundamentales
eran las personas que dicen, bueno, la prioridad es descarbonizar y además no podemos volver a la energía nuclear o tenemos que salir de la energía nuclear y por tanto lo que hay que hacer es que las renovables se desplieguen a máximos. O sea, independientemente, digamos, o no independientemente de la organización, sí que hubo una preocupación mayor por cuestiones de impactos directamente ecológicos, ¿no? De afectaciones a la fauna y tal, quizá una preocupación menor por cuestiones de desigualdad norte o sur dentro de ese posicionamiento, ¿no? Y en el otro extremo, si quieres, podía estar pues un poco lo que yo puedo contar, que por eso estaba ahí un poco en ese grupo de trabajo, ¿no? O sea, es decir, primero, no va a haber una desfosilización porque se despliega a máximos, porque no hay una desfosilización, sino que hay una extensión del sistema fósil, y además no tenemos derecho a hacerlo a costa de otros territorios, ¿no? Aprovechando nuestra posición geopolítica un poco privilegiada, y a más, ¿no? Encima es una solución que no es una solución real, sino que va a durar unas décadas, como mucho, ¿no? Por digamos, esos equipos tienen una obsolescencia grande, ¿no? Entonces, como una organización de tamaño mediano, pues no siempre, bueno, de alguna manera hay una sola posición que se pone sobre la mesa, ¿no? Entonces se llegó a unos acuerdos en donde no hubo un no tajante a ese despliegue de las renovables de alta tecnología, ¿no? Sino que hubo como, digamos, una especie de orientación de cómo habría que hacerlo, ¿no? De priorización, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, pues nunca en un espacio protegido, ¿no? Priorizar el autoconsumo, ¿no? Tratar de poner siempre por delante la reducción del consumo, o sea, no decir cómo vamos a hacer para consumir lo que tenemos, sino cómo se puede reducir, ¿no? Y bueno, toda una serie de elementos que podéis ver si queréis en ese documento. ¿Qué ocurre? Pues que eso pues supuso una posición insatisfactoria para algunos grupos que ahora mismo están en un conflicto muy grande con esa cuestión, muy particularmente Galicia, con la particularidad además de que no había Federación Gallega. La Federación Gallega surgió fundamentalmente al hilo de estos conflictos, entonces, claro, yo creo que es razonable y aceptable que si no encuentran una posición que refleje la necesidad que tienen, pues decidan salir, ¿no? La podríamos dejar al margen si la forma en la que lo han hecho era la ideal o no, ¿no? En la cuestión de Zamora yo no estoy tan seguro de cuál ha sido el razonamiento. Creo que, por supuesto, también ha tenido mucho peso ese tipo de conflictos, pero sí que es verdad que había gente, digamos, con más trayectoria y trabajando en otros temas, ¿no? Pero bueno, o sea, pues ahora mismo digamos que convivimos posiciones distintas y creo que todos estamos un poco insatisfechos, ¿no? Lo que yo sí que creo personalmente, y así lo he dicho siempre, es que ha sido una pena que no hayamos jugado un papel, yo creo, mucho más tajante, digamos, o mucho más crítico, porque podría haber sido un momento de revitalización del ecologismo en territorios en donde además el ecologismo no es fácil que se revitalice, ¿no? O sea, muchos territorios muy afectados, por ejemplo Castilla-La Mancha, ¿no? U otros donde ha habido movilizaciones y en donde sí que ha habido organizaciones que han recogido ese sentir, por ejemplo Aliente, ¿no? Durante un tiempo han tenido capacidad de organizar y posicionar cuestiones ecologistas en territorios donde no es tan sencillo. Yo creo que Ecologistas en Acción ha cometido un error en no jugar ahí ese papel, pero bueno, como organización no lo decido yo. Y eso también está bien. Bueno, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta se titula Polémica sobre el concepto de decrecimiento. En vuestro libro entráis en directo a plantear los temas que os parecen fundamentales para llevar adelante estrategias decrecentistas en el Estado español. Es decir, no dedicáis ningún capítulo previo a debatir sobre los puntos fuertes o débiles que tiene el término, el concepto de crecimiento. Te voy a leer a continuación una cita larga, la he dejado en la mitad porque es demasiado larga, de José Manuel Naredo en la última revista de Galde, en la 43, el número 43 de invierno, que se titula Una polémica estéril entretiene y divide al movimiento ecologista. En la polémica estéril él plantea también el colapsismo, pero bueno, eso como ya ha contestado antes Adrián, solo lo que Naredo piensa sobre el decrecimiento. Dice, recordemos que decrecimiento es un verbo sin sujeto ni predicado, que rema a contracorriente de las metáforas que comunican sensaciones positivas al que además el enfoque económico imperante le otorga nombre propio, lo llama depresión y no puede resultar atractivo para la mayoría. Lamentablemente, como constatado en el libro mencionado, el libro es un libro que él ha escrito, el último libro, que se llama La crítica agotada,
del 2022. Y dice, lamentablemente, como constato en el libro mencionado, los principales abanderados del decrecimiento lo han definido asumiendo ese enfoque como una reducción equitativa de la producción y del consumo, lo que por muy equitativa que sea no resulta un objetivo ilusionante, y para hacerlo digerible se le atribuyen múltiples atributos ajenos al mismo: justicia, equidad, abundancia, frugal, creatividad. Semejante proceder trata de reforzar el atractivo del decrecimiento, haciéndolo desde el punto de vista psicológico un término fetiche que suplanta en todo caso, en este caso, el cambio socioeconómico deseado, y volcando sobre el mismo el contenido emocional asociado al todo, con el agravante de que, como había vaticinado en la crítica agotada del 2002, la falta de coherencia y de oportunidad política del término fetiche enarbolado hace que no sea asumido con generalidad y origine sectarismo, división y, como bien ilustra la polémica que estamos comentando. Y pone una nota, es importante la nota, porque dice, para que tenga sentido el objetivo de decrecimiento, este se ha de referir a alguna variable cuantitativa distinta de la producción. El término así lo exige, pues tanto el crecimiento como el decrecimiento han de referirse a algo cuyo aumento o disminución puede constatarse y que resulte tan altamente significativo y deseable que pueda movilizar a la población. En el libro La crítica agotada presento una propuesta más precisa, atractiva e incluso que el decrecimiento, inclusiva. Pues bueno, nunca nadie está libre de las cuestiones terminológicas, aunque es verdad que en el libro no quisimos dedicarle mucha energía a eso, ¿no? En el inicio del todo hay un pequeño párrafo en donde decimos, bueno, podríamos haber hablado en medio de crecimiento de otras cosas y tampoco nos hubiéramos sentido lejanas, ¿no? Como de ecosocialismo descalzo, ¿no? O podríamos haber hablado, yo qué sé, no me acuerdo ahora, pero de la vía de la simplicidad, recuerdo, bueno, como de varias terminologías que han estado por ahí moviéndose, en las que nos podríamos haber sentido recogidos, ¿no? Muy particularmente elegimos la cuestión de decrecimiento porque entendemos que a día de hoy en el conjunto del Estado, bueno, pues es un término que, sin ser hegemónico o masivo, tiene una presencia y que además, ¿no?, organizaciones de referencia como la propia Ecologistas en Acción, ¿no?, lo ha asumido como su programa, como su línea, como un posicionamiento confederal, y que además pues está gozando de mayor presencia que en otros momentos, ¿no? Y eso yo, por ejemplo, lo he podido ver hasta cuantitativamente. Dirigí un trabajo de una chica que quería trabajar sobre discursos del ecologismo contemporáneo, ¿no?, en análisis del discurso social, y mientras que hay algunos términos que aparecen y desaparecen, ¿no?, en particular lo vio en el Green New Deal, ¿no?, que apareció durante un tiempo y luego desapareció, en el decrecimiento ve un aumento constante, ¿no?, como una presencia cada vez mayor, ¿no? Además de eso, nos parecía doblemente importante hablar de decrecimiento porque, claro, cuando Teresa Rivera habla de decrecimiento, ¿no?, o cuando Macron, si no habla de decrecimiento, habla de algo parecido, ¿no?, o cuando de repente se habla de decrecimiento en la Comisión Europea, pues también significa que hay un momento de debate, ¿no?, de pugna por esa noción de decrecimiento. ¿Por qué va a significar esa noción de decrecimiento? ¿Dónde va a estar el hincapié, ¿no?, o qué tipo de proyecto político va a enarbolar? Entonces también veíamos un poco el riesgo, de alguna forma, de que después de toda una trayectoria, ¿no?, en particular en el Estado español, ¿no?, de un decrecimiento muy alineado con un ecologismo social radical, ¿no?, y que planteaba transformaciones bastante profundas, al final hubiera una especie de robo de la noción de decrecimiento, ¿no?, que acabara convertida en otra cosa, ¿no? ¿Eso significa que no viéramos problemas a la noción de decrecimiento? Bueno, yo el principal problema que veo a la noción de decrecimiento, no estoy muy... O sea, bueno, para mí José Manuel, evidentemente, como para todos, es un gran maestro en esto, ¿no? Sí me parece un poco esquemático la equiparación que él hace entre decrecimiento y depresión, ¿no? Yo no lo veo tan así, pero sí me parece más peligroso, y se lo he oído a bastante gente, las expresiones que te vienen a decir algo así como el decrecimiento es inevitable. Porque claro, el decrecimiento es inevitable, lo que de alguna manera plantea es que el decrecimiento es reducción, ¿no? Y en eso sí que estoy de acuerdo con José Manuel, que es un poco problemático plantearlo así por dos cosas. Primero, porque puede pasar por decrecimiento lo que es crisis o ajuste, ¿no?, o depresión, o como lo quieras llamar, pero sobre todo también puede transmitirse una idea muy despolitizada, ¿no?
y es que aquello que entendemos como positivo en el decrecimiento va a pasar de forma inevitable, ¿no? Y yo creo que ninguna de las dos cosas son ciertas y ambas son peligrosas, ¿no? Entonces, de ahí que en el libro planteemos un decrecimiento como hipótesis política, con un programa, ¿no? Y haciendo hincapié en las dimensiones comunalistas, ¿no? Y planteando también que de alguna forma el decrecimiento es probablemente pues la salida a la situación presente menos probable, por desgracia, ¿no? En el momento actual, ¿no? O en una continuidad suave de lo que hay, ¿no? Precisamente por eso es triplemente importante abanderarla, ¿no? Visibilizarla, difundirla, porque de alguna manera de lo que requiere justamente es de encarnarse políticamente, de alguna manera lo que requiere es de alternativas concretas, requiere de alguna manera de abanderadas y abanderados. Entonces el decrecimiento es todo lo contrario, inevitable. Es deseable, es lo que entendemos que sería la opción más deseable y realista con la situación presente, pero inevitable no, inevitable para nada, ¿no? ¿Que puede transmitir una noción negativa? Sí, puede ser, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la realidad aquí es que necesitamos un quiebre cultural y eso también José Manuel Laredo lo ha planteado de manera recurrente, ¿no? O sea, acabar con la ideología económica y acabar con el imperativo de crecimiento, ¿no? Pues son dos de las ideas fuerza del decrecimiento, es decir, poner sobre la mesa que no todo puede reducirse ni medirse en los términos de la economía, ¿no? Y por eso también ir más allá de su nomenclatura y sobre todo también, ¿no? Decir no de manera brusca, de manera explícita a ese fin único del crecimiento, que no es solamente un concepto económico, sino que es un aglutinante imaginario y cultural, porque si pasamos a hablar de crecimiento, a hablar de progreso, en el fondo estamos hablando de lo que es la última línea de flotación de legitimidad del capitalismo industrial, ¿no? Que está muy encarnada, por cierto, en el desarrollo tecnológico, que por eso es una de las cosas que yo he estudiado más, ¿no? O sea, lo poco que sigue sosteniendo esto, más o menos, y que la gente no tenga una ansiedad masiva, solo una ecoansiedad limitada, es que ya inventarán algo, ¿no? Es que, bueno, venimos progresando en una trayectoria continua en las últimas décadas y confiamos en que esto va a ser así, ¿no? Entonces, el decrecimiento, de alguna manera, yo creo que tiene ese potencial de plantear una ruptura radical, ¿no? Que hablar en términos de una transformación social profunda sin más, pues quizá no lo tiene, ¿no? Y además, y por último, aunque yo creo que es muy importante, y en eso es lo que intentamos contribuir desde las humanidades, ¿no? Y el trabajo de José Manuel es muy importante en ese sentido, ¿no? El cambiar los marcos imaginarios. No solamente puede ir la cosa de cambiar los marcos imaginarios, hay que hacer transformaciones materiales y económicas concretas, ¿no? Y de ahí la pretensión de que el decrecimiento se convierta también en un inspirador de un movimiento político, que pueda haber un movimiento decrecentista detrás, ¿no? Y yo creo que a día de hoy tiene mejores posibilidades, ¿no? Un movimiento aglutinado en torno a la noción de decrecimiento que en torno a otras, ¿no? Que también tienen sus problemas propios y sus virtudes propias, ¿no? La de ecosocialismo u otras, podríamos discutirlo, ¿no? Pero bueno, sin decir que no hay ningún problema en el término, yo creo que me reafirmaría en haberlo elegido, ¿no? Y en seguir hablando de él. Bueno, por eso también estoy aquí, claro. Bueno, vuestro turno. Sí, por problematizar un poco, a mí hay una cuestión que me preocupa del uso del término, un poco por la utilización de los criterios de crecimiento a lo largo de como objetivos macro de las economías. En gran parte lo que viene a hacer es ocultar una serie de elementos de poder impersonal de capital y de lucha de clase. Y por lo tanto, al tener capacidad, al plantear los estados esos objetivos de crecimiento, de cuestiones fiscales, etcétera, ocultas eso, y eso como se ha estudiado bastante por pensadores marxistas a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, coger justamente aquel término que oculta una realidad y plantearla al contrario, hasta cierto punto no deja de seguir ocultando esa realidad. Entonces, como que, y es ahí justamente en ese juego de sombras donde creo que es donde entran todo tipo de diferentes significados para el mismo término. Puedes tener, y de hecho tienes empresas hablando de crecimiento, tienes el Parlamento Europeo, la Reina, etcétera. Entonces, como en el momento en el que no estás corriendo la cortina y hablando sobre la cuestión fundamental del poder impersonal de capital en toda esa acumulación y toda esa insostenibilidad, pues me preocupa un poco eso, entonces, solo por problematizar.
Sí, claro, ese es el debate clásico de crecimiento de ecosocialismo, ¿no? Básicamente, diría yo, ¿no? Y efectivamente, si hay algo en donde la noción de ecosocialismo es fuerte, es en eso, ¿no? Evidentemente, en señalar una estructura, ¿no?, económica y social muy particular como raíz de ese deterioro ecológico y también, por tanto, apuntar una estrategia con una dimensión explícita de clase. Está claro que ha habido muchas expresiones del decrecimiento que han sido o políticamente ingenuas o incluso interesadamente ambiguas, ¿no? Y eso es un problema, evidentemente, ¿no? Cuando, yo qué sé, cuando por ejemplo no ha habido una sensibilidad hacia la desigualdad, ¿no? Cuando se ha planteado algo así como una reducción armoniosa, cuando no ha habido un reconocimiento de la dimensión conflictiva, y eso es quizá lo que más ha pecado del crecimiento en particular francés, ¿no? De decir, bueno, no, pues esto va a ser como una especie de que todos nos vamos a poner de acuerdo con los empresarios, con el Estado, con todos, ¿no? Y vamos a ordenar esta reducción y todos vamos a ser felices, ¿no? O sea, esos son problemas reales, evidentemente, ¿no? Y de ahí que, digamos, nosotros cuando recuperamos o trabajamos en ese término, pues tratemos de hacer mucho hincapié en esos términos, en la dimensión conflictiva, ¿no?, en las raíces históricas y en una versión, digamos, de ese decrecimiento explícitamente anticapitalista, ¿no? Hablamos de decrecimiento comunalista para aunar eso, ¿no? Yo lo único que te diría es que hablar de ecosocialismo o de ecocomunismo o como quieras tiene otros problemas asociados, que es el bagaje del propio término, ¿no? Que bueno, que también tiene su cuestión, ¿no? Que sin más, o sea, que yo soy comunista libertario y no tengo ningún problema, ¿no? Y en el libro hablamos en esos términos, ¿no? Pero es verdad que eso también, pues bueno, hay que tenerlo en consideración, ¿no? Ya no solamente, digamos, porque vayan a pensar que somos soviéticos, que ojalá, ¿no? Sino que tú dices que eres ecosocialista y lo primero que te dicen es que si eres del PSOE. Ya os habrá pasado a todos, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, que cada término tiene sus virtudes y tiene sus defectos, ¿no? O sea, que yo no voy a decir aquí que el mío es el mejor ni que habría que usar ese o no, ¿no? Sobre todo porque, como decimos al inicio, es que no me lo sé de memoria, pero hacemos una lista de todos los términos que dijimos, bueno, pues si nos llamáramos esto también nos parecería bien. O sea, que no es una cuestión aquí, digamos, nominalista, ¿no? Bueno, no me voy a detener ahora pues en alguna otra pregunta, pero lo voy a buscar. Claramente, ecosocialismo descalzo estaba porque bueno, yo participaba en un libro que se llamaba Ecosocialismo descalzo, vamos, o sea que no... ¿Alguna otra? Sí, habla. Sí, bueno, por complementar, yo algo que me ha resultado como muy efectivo para hablar de introducir todos estos términos es el concepto de frente a donde nos lleva el capitalismo y sobre todo en esta fase pues, en la que estamos, que es a la deslocalización absoluta. Para mí es muy interesante el darle la vuelta, el hablar de la relocalización, porque nos apunta al proceso material. Cuando tú intentas llevar a un territorio, el que sea, la responsabilidad de hacerte cargo de cuáles van a ser los procesos productivos que puedes mantener, te lleva cara a cara a los límites. Ya no tienes que explicar a la gente que hay límites materiales, sino que vas a ver que los hay, espaciales, materiales, y para mí es muy interesante porque es una forma de hablar de crecimiento sin hablar de decrecimiento. Porque si tú tienes que montar con lo que tienes, con tus hectáreas, con tantas personas y tantas necesidades que las puedes cuantificar y puedes hablar de necesidades, de deseos energéticos, materiales, etcétera, en ese momento has entrado al tema desde lo material, que está mucho más virgen, digamos, de sesgos, digamos, o de palabras que pueden tener un bagaje con ciertos pesos que son muy incómodos de cara a hacer propuestas. Entonces, simplemente lanzarlo por ahí porque la propia práctica de hablar de estos temas me ha llevado, digamos, a verlo como un término muy útil. Relocalizar, claro, no podemos hablar de somos relocalizadores o algo así, pero sí que como para introducirlo y para contar cierta parte de la historia, pues yo creo que es algo a tener en cuenta. Sí, relocalizar es útil para eso, lo que pasa es que la relocalización fascista puede existir. Entonces, por eso digo, si es que cada cosa tiene su complicación, ¿no? Aparte que igual de material que eso que tú estás planteando, que es hacer, digamos, unos cálculos de cómo podría eso reorganizarse, es cómo transitamos materialmente hasta ahí, qué tipo de luchas necesitamos, qué tipo de estrategias, ¿no? Eso no me parece menos materialista, ¿no? En ese sentido yo creo que en el decrecimiento se pueden aunar ambas cosas, ¿no? O sea, como una asunción de la contracción metabólica y por tanto de esa necesidad de reorganización, pero también con ese adjetivo comunalista, ¿no? Plantear un poco esa dimensión de conflicto, ese tipo de estrategias políticas, etcétera, ¿no? O sea, yo qué sé. Bueno, pasamos a la tercera. La tercera pregunta es: ¿cómo sería una economía decrecentista en Euskal Herria? En Euskal Herria, como en el resto del Estado,
estamos asistiendo a un debate sobre los parques de renovables hipertecnológicas, así lo llamáis en vuestro libro. ¿Cuáles son, en tu opinión, las prioridades que deberían marcar el impulso de las renovables? Mientras esas prioridades no se desarrollen, deberíamos hablar de moratoria para las hipertecnológicas. En concreto, ¿qué opinión tienes sobre el debate suscitado en Azpeitia alrededor del proyecto impulsado por la empresa noruega Statkraft? El sector industrial de Euskal Herria depende en gran medida de empresas ligadas al automóvil, Michelin, Volkswagen, o de refinerías como Petronor. Tú has participado y estás participando en trabajos para sindicatos vascos. ¿Puedes señalar brevemente algunas propuestas para transición para los sectores industriales citados? Bueno, pues efectivamente digamos que uno de los territorios en donde hemos trabajado más justamente este tipo de concreción, ¿no? En términos económicos del decrecimiento, pues es Euskal Herria, ¿no? En términos amplios y generalizando, que en el libro así lo planteamos, lo que empezamos pensando en cuáles son esos ámbitos de la economía. Reconocíamos y nos parecía muy importante, ¿no?, señalar que la economía está en el hogar, está en las comunidades y está en el mercado, no solamente está en el mercado, y además también que el trabajo pues tenía su dimensión reconocida, normalmente así mal llamada trabajo productivo, ¿no?, que son esos sectores de la economía que suelen estar más visibles, y tenía su dimensión invisibilizada, ¿no?, que solemos hablar de trabajos de cuidados o de sostenimiento de la vida, y que no podemos hablar de trabajo sin aunar las dos, ¿no? Ese fue un poco el marco. Y digamos que el objetivo en términos económicos amplios de ese decrecimiento es ser capaces de todo ese conjunto de tareas multilocalizados que sostienen la vida, ¿no?, adecuarlos a los límites planetarios, ¿no?, adecuarlos en términos además de justicia, igualdad y autonomía, ¿no?, que era un poco políticamente lo que queríamos poner sobre la mesa. Eso es importante porque de alguna forma nos aleja de manera explícita de una noción simplista de decrecimiento como reducción o de decrecimiento como contracción. O sea, no significa que decrezcamos porque hagamos lo mismo pero menos, ¿no? Hacer lo mismo pero menos, pues, y depende de quién haga ese menos, pues es una, no sé si es una crisis, ¿no?, o es una redistribución, ¿no? Pueden ser ambas cosas. El decrecimiento no es ni una crisis ni una mera redistribución de lo que hay, sino que lo que plantea es una transformación social profunda, ¿no?, social, política, económica, etcétera. Entonces reconoce ámbitos que tendrían que ampliarse, tendrían que crecer incluso, ámbitos que tendrían más bien que transformarse en profundidad, ¿no?, y ámbitos que eso sí, pues no pueden más que reducirse en ese contexto o en ese escenario que dibujábamos al inicio. Entonces, esto que digo es compartido realmente pues por cualquier economía avanzada, ¿no?, en un continente como el europeo. Entonces, los principios básicos que veíamos ahí es básicamente el poder reintroducirse a las dinámicas ecosistémicas, ¿no?, reducir esos consumos de energía y materiales, poner en un mayor nivel de valorización y en un mayor reparto esos trabajos de cuidados, ¿no?, y una relocalización, ¿no?, y rediversificación de las economías. Pensando en sectores específicos, si de alguna manera el influjo energético en el que nos tenemos que sustentar debe ser renovable y tiene que ser solar, pues estaríamos hablando primero de una reprimarización, ¿no?, de una mucha mayor importancia del sector de la producción de alimentos, entendiendo justamente que aunque hablamos de producción de petróleo, ¿no?, o hablamos de producción de coches, en realidad no producimos nada, y extraemos y manufacturamos, pero producir, lo único que produce de alguna manera en un sentido genuino aquí es la vida, ¿no? Eso nos lo ha enseñado también José Manuel Naredo cuando él estudiaba a los economistas, a los fisiócratas en el siglo XVIII, ¿no? La producción tenía que ver con la agricultura, porque donde se producía, donde había realmente capacidad de pasar de uno a muchos, ¿no?, de la semilla a tu campo, pues era en la agricultura fundamentalmente, es la vida la que produce, ¿no? Entonces, un primer elemento, ¿no?, que podría aplicarse a la economía de Euskal Herria, o como digo, a cualquiera equiparable, tiene que ver con esa recentralidad de ese ámbito de la producción de alimentos, que nos lleva ya a un montón de conflictos, ¿no? Conflictos por los monocultivos empresariales, conflictos por acceso a la tierra, ¿no?, conflictos por la distribución territorial y por el urbanismo, ¿no?, conflictos ecológicos, conflictos por el acceso al agua, ¿no?, un montón de conflictos que son centrales, por ejemplo, en nuestro propio movimiento ecologista, pero de manera muy explícita en el movimiento de los Soulmont de la Terre, ¿no? Cuando uno va al movimiento ecologista francés actual,
Pues no es casual que se esté luchando contra la agricultura industrial a la vez que se lucha contra las infraestructuras que atraviesan y acaparan ese territorio, ¿no? A la vez que se lucha por la acaparación de tierras de grandes empresas, ¿no? Hay esa visión de la centralidad de la tierra minúscula, ¿no? O sea, de la tierra como el espacio de lo vivo y de la tierra también como ese espacio productivo. Y muy particularmente ese sector alimentación entendemos que en clave agroecológica tendría que expandirse, o sea, dar trabajo a muchísima más gente, tener mucha más presencia y garantizar soberanía alimentaria, ¿no? Y en paralelo tendríamos que hablar también del sector en términos generales de la regeneración ecológica, ya sea en términos forestales, ¿no? O en otros, porque de nuevo, si lo que tenemos que pensar es en sostenernos de manera realmente renovable, ¿no? En base a la energía solar, también en su forma de viento hidráulica y en base a materiales renovables, pues todo el territorio, de alguna manera que circunda el espacio donde vivimos, tiene que ser el espacio clave, ¿no? Para pensar cuáles son nuestros insumos. Y muy particularmente los bosques, pues son muy frágiles y a la vez cruciales, ¿no? Si os fijáis, no es casual que estos ámbitos que estoy yo ahora detallando, ¿no? La tierra productiva, el bosque, el agua, etcétera, son los ámbitos que tradicionalmente habían sido comunales. O sea, es decir, los ámbitos que habían sido reconocidos como fundamentales para el sostenimiento de la vida y, por tanto, no apropiables o no enajenables, ¿no? O sea, no es casual, yo creo. Y ahora mismo, en el trabajo forestal, en el trabajo de regeneración ecológica, necesitaríamos una ampliación muy grande, ¿no? Muchísima más gente dedicándose a eso con muchísima más energía y más tesón, ¿no? Explorando, yo creo, particularmente la sinergia potencial que puede haber entre estrategias de renaturalización y agroecológicas, ¿no? Que yo creo que tienen un espacio de encuentro muy importante. Y un tercer elemento que veíamos ahí muy relevante es también un sector residuos entendido de otra forma. Claro, no residuos de la construcción o residuos químicos o residuos industriales, ¿no? Pero si intentáramos justamente de nuevo, ¿no? Introducirnos y aprovecharnos de los ciclos de Gaia y pensar un poco en que lo más eficiente que podemos hacer es meternos en esos ciclos que son los más eficientes, ¿no? Aquello que hoy llamamos residuos en realidad sería un sector clave porque sería la producción de insumos, ¿no? Realmente. Y bueno, todo lo que tiene que ver justamente con el compostaje, ¿no? Pues es un elemento que apunta a eso, pero también repensar un poco algunos de los elementos de lo que se ha llamado química verde, pues puede tener una importancia crucial, ¿no? Cómo podemos, bueno, cambiar muchos de esos materiales por materiales procedentes de la vida y que se pueden integrar en la vida. Ahí hay ejemplos de algunos sectores que entendíamos que requerían de un crecimiento muy importante, particularmente en Euskal Herria, ¿no? Pero ya digo, en cualquier economía comparable. Me voy a detener un poco en la cuestión de la energía porque me parece muy importante y tiene que ver con parte de la pregunta que planteas, porque realmente es engañoso en términos de transición ecológica, tal y como la pensamos a veces, la idea de sustitución, ¿no? La idea un poco de que, bueno, ante la crisis actual vamos a sustituir nuestro metabolismo fósil por un metabolismo renovable industrial y más o menos todo lo demás va a seguir adelante como estaba, ¿no? Como veis por los sectores a los que apunto, pues eso supondría un cambio profundo en cómo se estructura la economía y un cambio profundo también en los modos de vida, ¿no? Porque una base energética fundamentalmente solar implica no solamente menos energía, sino también, ¿no? Energía en una modalidad distinta, ¿no? Y energía, pues muchas veces menos aprovechable, ¿no? En flujo, sino en stock, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso también implica transformaciones que son de otro cariz, ¿no? Ahora voy a entrar a responder más explícitamente a la pregunta, pero por poner eso sobre la mesa porque es relevante, ¿no? Porque luego podríamos ir a los sectores que no tienen un problema de talla, sino que tienen un problema más bien cualitativo, ¿no? Y la industria es uno de ellos. O sea, a día de hoy lo que tenemos es un monocultivo industrial en Euskal Herria, más en particular, ¿no? El monocultivo automovilístico, un poquito de monocultivo de las acerías y demás del sector siderúrgico que ha ido retrocediendo, pero me parece que el automovilístico es muy gráfico porque lo que hacemos básicamente es actuar como un digestor, como territorio, así lo decíamos en el informe que preparamos para ELA, ¿no? Sobre este tema. O sea, hay un montón de materias primas que llegan a este territorio, que además son baratas por la dinámica colonial extractiva, aquí se manufacturan, ¿no? Y se les da un valor añadido y después se exportan. Y eso es lo que genera riqueza empresarial y riqueza eventualmente también fiscal, ¿no? Ese es un modelo que solo puede funcionar en el capitalismo globalizado y que aquí lo único que ha sido de alguna manera más justo en el reparto, ¿no? Ha garantizado mejores salarios, ¿no? Y ha garantizado, digamos, pues una redistribución mayor. Pero de base, digamos, requiere de esa posibilidad de una economía de flujo, ¿no?
Si esa posibilidad o no la queremos o no la podemos tener, pues eso se quiebra, un sector industrial pensado fundamentalmente así, acoplado además a un sector logístico, ¿no? que permita esa exportación. Entonces, claro, cuando nosotros pensábamos industria, pensábamos en garantizar las necesidades de la gente que vive en el territorio, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, es muy importante un sector textil, o es un muy homenaje, ¿no? Un sector de maquinaria ligera, ¿no? Un sector, por ejemplo, de transporte electrificado público. O sea, todo eso es importante y algo de eso ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, una de las empresas que más facturan en el País Vasco, me acuerdo cuando lo estuvimos viendo, era Vidrala, ¿no? Bueno, Vidrala yo la veo en el decrecentismo, gestionada de otra forma, pero quiero decir, creo que hace una labor necesaria, ¿no? De una forma que no veo a Michelin o no veo a la Mercedes-Benz, por ejemplo, ¿no? Entonces, una diversificación, ¿no? Una relocalización y sobre todo una transformación cualitativa que hiciera que ni la maquinaria ni los insumos dependieran de esa dinámica del capitalismo global, no implicaría necesariamente una pérdida de talla de la industria, ¿no? Pero se implicaría una organización muy distinta, ¿no? Evidentemente una simplificación técnica sí, ¿no? Y deseablemente pues un cambio de su estructura, ¿no? Ya sea a través de los repartos de los empleos, ¿no? Ya sea a través de una comunalización, ¿no? Una gestión mucho más pues cooperativa o mucho más comunal, pero la cuestión de talla, como veis ahí, no es la fundamental, diríamos, es mucho más la cualitativa, ¿no? Como esos hay algunos otros sectores de los que hablamos, ¿no? Y luego, por último, hablaríamos de sectores en términos de reducción. Y de esos, pues, por ejemplo, estando aquí en Bilbao, pues hay que hablar del turismo, ¿no? Y de lo que supone para las ciudades, porque el turismo tal y como existe a día de hoy, pues le pasa igual que a la producción de automóviles, ni más ni menos, que requiere igual, ¿no? De una aviación internacional, de esa gran movilidad, de la diferencia de divisas, de un montón de cuestiones estructurales sin las que el turismo no es posible y que está desestructurando y precarizando además nuestras ciudades y nuestros espacios, ¿no? Pensábamos, por supuesto, en el transporte, en particular en el transporte motorizado individual, y aquí digamos que está todo pensado al respecto de cómo reorganizar eso, ¿no? Con ese transporte público electrificado, ¿no? Andar a pie, bicicleta, etcétera, ¿no? Y una serie de sectores como el de la construcción que tienen un problema de talla y un problema cualitativo. O sea, desde luego están sobredimensionados, ¿no? Porque el capitalismo del Estado español se ha dedicado mucho al monocultivo de eso, ¿no? Pero es que además no hace lo que tendría que hacer, ¿no? En vez de construcción de obra nueva, ¿no? Donde no hay un reparto de esa vivienda, pues seguramente tendría que centrarse en rehabilitación y en rehabilitación rural, muy particularmente, en ese tipo de orientación general que planteaba, ¿no? Entonces, bueno, son ideas generales y particulares que también llevan un poco a responder más en concreto a lo que Iñaki un poco planteaba, ¿no? Yo pienso que aquí hay una cuestión que no es baladí y es cómo nos planteamos la pregunta de la transición ecosocial, ¿no? Si la transición ecosocial tiene que ser intentar mantener todo como está, y eso me refiero al statu quo incluido, ¿no? Pero también a nuestros modos de vida, a nuestra estructura productiva industrial, intentando hacer una transición tecnológica, ¿no? Que eso es en gran parte lo que está detrás, yo creo, de los discursos de las renovables de alta tecnología y además en parte de forma engañosa, porque ya digo que no se puede sostener realmente lo que hay con eso, ¿no? Pero hay como ese intento de plantear, bueno, aunque redujéramos un poquito el consumo, pues en verdad hay que conseguir que todas estas fábricas sigan funcionando, que toda esta gente en las grandes aglomeraciones urbanas siga teniendo acceso a la energía y por tanto pues hay que instalar todos estos megavatios y la cuestión se convierte en un debate sobre los megavatios, ¿no? Y dónde lo ponemos y dónde no, y con quién colaboramos y con quién no. Incluso, ¿no? Metiendo un poco en la ecuación esta participación de repente de empresas extranjeras que, bueno, que lo que nos vienen a garantizar es un poquito más de participación popular, ¿no? Entonces, una manera en la que se está planteando la cuestión, y yo creo que seguramente debería ser la inversa en la que lo deberíamos plantear, ¿no? Y es, bueno, en este territorio, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de carga de este territorio? ¿Cuál es la capacidad de producción de este territorio? ¿Qué recursos hay, ¿no? ¿Qué capacidad de energía podemos tener aquí? Entonces, viendo cuál sea eso, qué reducción tenemos que plantear, ¿no? Y qué estrategias para hacer esa reducción y cómo hacerlo de forma justa, ¿no? O sea, eso invierte la dirección y en particular yo creo que en este momento concreto en donde uno puede analizar que ese despliegue masivo de renovables tiene un cariz especulativo, no se está haciendo de manera ordenada, no está ordenándose ni priorizándose, por ejemplo, pues en espacios ya degradados, etcétera,
pues no sé si nos debería llevar a una moratoria total, ¿no? Pero desde luego sí a un freno que nos permita pensar, porque hasta hace poco no teníamos ni el plan, ¿no? Ni el plan que supuestamente lo iba a organizar cuando ya se estaban dando concesiones, ¿no? Entonces, un proceso democrático mucho más profundo y sobre todo no de alguna manera violar los espacios democráticos ya existentes, por ejemplo los concejos, ¿no? En donde un concejo dice no y da igual porque se impone por interés superior, pues sería un buen comienzo, yo creo, ¿no? Un buen comienzo para empezar ese debate democrático sobre hacia dónde queremos ir, ¿no? Y conste que no se me escapa, que muchas veces se nos acusa de que se nos escape, que existe el riesgo de que la trayectoria elegida sea carbonizar más y más rápido, ¿eh? Y eso es un riesgo que es real y está ahí presente, ¿no? Y ahora vemos cuando se tensiona geopolíticamente, ¿no? Las relaciones entre Europa y el mundo, y cuando se empieza a poner en entredicho su capacidad competitiva, pues se vuelve a quemar carbón, ¿no? O se vuelve a pensar en las moratorias de nucleares, o se vuelve a seguir adelante con el mismo tipo de estructura industrial. O sea, se da atrás incluso los tímidos pasos de ese European Green New Deal, ¿no? O esa transición verde digital que criticamos. O sea, somos conscientes de que eso es un riesgo real, ¿eh? Pero siendo eso un riesgo real, no entendemos que se solucione justamente dando carta blanca a este movimiento especulativo, ¿no? Justamente yo creo que lo que tenemos es que ser muy críticos, ser muy atentos, ser muy vigilantes, ¿no? Con todo ello. Muy particularmente al respecto de la transición del sector industrial, pues bueno, en eso venimos trabajando como más en detalle porque es una cuestión más de fondo. De hecho, Martín, que preguntaba, pues ha trabajado bastante en eso y está en ello, tanto en el sector de automoción como en algunas fábricas concretas. Igual él nos puede contar más luego, pero no hay una respuesta sencilla, ¿no? No hay una respuesta sencilla porque yo creo que requiere de un estudio un poco caso por caso, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Mecaner, que es en el que él está trabajando ahora, pues ha habido que hacer eso, ¿no? ¿Qué hace esto exactamente? ¿Qué máquinas hay? ¿Qué otras cosas podrían hacer? ¿Cómo se podrían insertar en cosas que son ahora necesarias? Y luego pensar cómo esto se podría hacer sostenible o no, qué papel para los trabajadores, ¿no? Qué tipo de inversión, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que lo que no puede ser es estrategias en donde el capital acumulado por esas empresas ahora se redirige a otros espacios especulativos, ¿no? O a otros nuevos nichos de negocio sin contar con los trabajadores, o sea, es decir, sin darles una solución, ¿no? que pueda ser una solución de salida a un espacio como Petronor, y sin darles tampoco una posibilidad de que se reinserten con las condiciones que de alguna manera han ganado con su lucha sindical, ¿no? Entonces de ahí, digamos, esa necesidad de pensarlo sindicalmente, ¿no? Pero yo creo que ese trabajo tiene que venir justamente de un trabajo en la práctica, ¿no? No puede haber una única respuesta probablemente a eso. Palabras. Las instituciones, entre paréntesis, van a seguir jugando un papel trascendental en la transición ecosocial. A primeros de marzo de 2024 queremos hacer unas jornadas aquí en Bilbao que tengan la mirada puesta en los 6º encuentros ecosocialistas internacionales que van a celebrarse este año en Argentina, y tenemos especial interés en que participen miembros del movimiento Les Soulèvements de la Terre. ¿Qué opinión tienes sobre ese movimiento? ¿Qué nos podía aportar a los movimientos sociales de Euskal Herria? Bueno, pues como veis, pues os decía que las preguntas me parecían buenas porque van un poco recorriendo todos los temas que abordamos en el libro. Esta pregunta yo creo que tendría mucho que ver con la tercera parte, sobre todo, y diré que hablamos de más cosas que solamente de esto, ¿no? O sea, en realidad hay como una reflexión un poco estratégica en sentido amplio, pero lo que ahí un poco planteamos es que entendemos que son tres fundamentalmente las vías políticas que nos pueden hacer avanzar hacia el decrecimiento, ¿no? O construir el crecimiento. Una que digamos es la más clásica, entre comillas, que tiene que ver con defender y resistir, ¿no? Ponerle freno a esas dinámicas destructivas del capitalismo industrial, ¿no? Defender el territorio, poner en marcha todo tipo de frenos a esa dinámica en curso, y eso se llama movilización, o se llama alegación, o se llama acción directa, ¿no? O se llama como le queramos llamar, ¿no? Entonces entendemos que esa vía es clave justamente porque, bueno, los daños son muy acelerados y son permanentes, ¿no? Entonces siempre es necesario. Hay una segunda dimensión que entendemos que tiene que ver con la transformación de los marcos culturales o de los originarios, ¿no? Y a eso le hemos dedicado bastante espacio y tiempo, ¿no? Pensamos esa transformación de los marcos culturales más allá de lo comunicativo, aunque hay una parte dedicada a la comunicación. Entendemos que cambiar los marcos de pensamiento, cambiar los valores de la gente, ¿no? No va tanto de convencer como de darles posibilidades de vivencias otras, ¿no? Y eso es mucho más complejo que solamente comunicar.
y tiene mucho que ver con la tercera vía que pronunciamos, que es la construcción de alternativas. La construcción de alternativas específicas, concretas, para la satisfacción de necesidades, ¿no? En ese sentido, pues estamos pensando en ese tipo de presencia importante, ya no solamente de los movimientos sociales organizados que protestan, sino también de los movimientos sociales que se organizan para hacer cosas, ¿no?, que garantizan y sostienen la vida, ¿no? Desde cooperativas a grupos de cuidados, a viviendas en derecho de uso, a muchos ejemplos que vamos recogiendo, ¿no?, que encontramos especialmente relevantes, no solamente porque desacoplan ya aquí y ahora de manera urgente parte de nuestras necesidades de esa estructura destructiva, sino porque tienen un valor ejemplarizante y sobre todo permiten fraguar ese cambio cultural, ¿no? Permite acabar con la disonancia cognitiva de tener unos valores y tener, sin embargo, en tu vida diaria que, bueno, organizar y moverte con valores siempre contrarios, ¿no? A partir de la reflexión de esas tres líneas como prioritarias, también desarrollamos una reflexión al respecto de la relación con el Estado. ¿Por qué? Pues porque veíamos que claramente ante este huracán privatizador que hemos vivido en las últimas décadas, pues se ha generado una visión quizá excesivamente positiva del Estado, como el Estado un poco que, bueno, al contrario, ¿no?, de esas empresas, garantiza el bien común, ¿no?, o puede servirle como un freno, ¿no?, el Estado un poco como el espacio de lo político por excelencia, el que tiene la agencia, el que puede transformar las cosas, el que hay que de alguna manera capturar para poner en marcha transformaciones. Y en esa visión, aunque veíamos cosas que entendíamos y podíamos incluso llegar a empatizar, también veíamos muchos problemas, ¿no? Veíamos problemas tanto de interpretación histórica del Estado, ¿no?, como también de las posibilidades actuales del Estado. En términos históricos y de manera sintética, pues entendíamos que ahí se estaba ignorando toda una historia del Estado como una estructura, básicamente, ¿no?, desigual, una estructura de dominación, ¿no?, que ha servido para reproducir los intereses de las élites. Y muy particularmente desde el nacimiento del capitalismo industrial se estaba ignorando que no existe una indistinción tan clara entre el mercado y el Estado nunca, ¿no?, que siempre ha habido, digamos, una colaboración y que el despliegue del capitalismo nunca hubiera sido posible sin el concurso del Estado. De hecho, la fina capa de Estado social que hemos podido conocer es una imposición de los movimientos sociales al Estado, más que, digamos, un elemento de fábrica de ese Estado, ¿no? Y por poner un ejemplo muy concreto, no hay acumulación si no hay infraestructuras, por ejemplo, ¿no? Y excepto ahora la nueva ocurrencia de mi ley de acabar con la obra pública, que es una novedad dentro de este tipo de simbiosis, la obra pública siempre ha sido, digamos, un elemento clave del Estado, que cuando uno va a un país extractivista, pues es siempre muy evidente, ¿no? No hay transporte para ir a ningún sitio, pero no le falta ninguna mina a su tren para llegar al puerto para poder extraer todos sus recursos, ¿no? Es un ejemplo entre miles de otros, ¿no? Podríamos hablar de la represión, como antes he hablado, y su papel central, ¿no? La represión también al movimiento ecologista a día de hoy, ¿no? Y además es que muy particularmente esa interconexión entre Estado y mercado en esta fase, ¿no?, de capitalismo financiero y neoliberal es muchísimo más, no sé si profunda o más sutil o no sé cómo llamarla, ¿no? Pero cada vez más el Estado concurre en un mercado mundial, ¿no?, a la búsqueda de ingresos, a la búsqueda de divisas, se ofrece, ¿no?, su territorio como más o menos atractiva, regulando, ¿no?, la capacidad que va a tener de explotar a la gente y a su territorio, y requiere de la buena salud de esos espacios empresariales para su fiscalidad, ¿no?, básicamente. Entonces, la indistinción es cada vez mayor. O sea, en los últimos tiempos, un buen funcionamiento, o lo que se ha comprendido como un buen funcionamiento de esta sociedad, tiene que ver con una reestructuración del Estado, ¿no?, que es imprescindible, esa arquitectura de las instituciones a nivel internacional para lo que hemos dado en llamar el capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal ha supuesto desregularización hasta cierto punto. Lo que ha supuesto es más bien una reinstitucionalización, unas nuevas prioridades, ¿no?, una nueva institucionalidad en donde la prioridad es la acumulación, ¿no?, y se beneficia esa desigualdad, ¿no? Entonces, no hay esa indistinción histórica, no lo hay en la actualidad, ¿no? Entonces, hay que partir de esa base. Y habrá quien dirá, bueno, pero pese a ello, pues se puede de alguna manera tratar de entrar en el Estado para hacer cosas, ¿no? Claro, ahí tenemos un debate de filosofía política y es cómo se transforman las cosas, ¿no? Porque el Estado no es una máquina, no es como una especie de sala de mandos, ¿no? Las transformaciones sociales son mucho más complicadas que eso, pero es que además, ¿qué significa hoy tomar el Estado y qué se puede hacer una vez que se toma? Pues también tenemos enseñanzas que son un poco dramáticas, ¿no? O sea, tomar el Estado significa entrar en la guerra comunicativa, ganar elecciones y, por tanto, probablemente no poder decir muchas de las cosas que digo yo aquí, pero es que incluso si ganas y tienes toda la legitimidad, ¿no?, y eres Syriza, por ejemplo,
pues no puedes poner ni siquiera en marcha un frenazo a la austeridad, ¿no? Entonces es mucho más complicado también que todo eso, ¿no? Vemos ahí límites importantes. Eso significa, tú pones el ejemplo del Yasuní, podríamos ver otros que de alguna manera entendemos que el Estado no es un actor, ¿no?, en este tipo de transformaciones. No, eso sería un poco absurdo, ¿no? O sea, por un lado, entendemos que es positivo, ¿no?, que algunos ámbitos estén en manos del Estado mejor que estarían en manos de empresas privadas, ¿no? Y por eso nos hemos movilizado en defensa de la educación, nos hemos movilizado en defensa de la sanidad, no como un fin en sí mismo, sino eventualmente, ¿no?, como un paso intermedio, idealmente, para una recuperación como sociedad de esos ámbitos tan importantes para nuestra vida, ¿no? Pero entendemos que el punto de partida puede ser mejor, ¿no? Y como poco es mucho más sensible a la igualdad, ¿no?, a los problemas de igualdad. Entonces, eso no tenemos ningún problema en verlo así. Pero sobre todo lo que entendemos es que es una cuestión no tanto de existencia o no del Estado, sino de agencia en las transformaciones. O sea, el decrecimiento no lo va a hacer ningún Estado. Eso para nosotros es evidente, ¿no? Ahora, que hay que forzar al Estado a hacer cosas que nos pueden acercar, ¿no?, o no alejarnos más del decrecimiento, sin duda, ¿no? Eso lo hemos aprendido mucho de los movimientos latinoamericanos, ¿no? En particular Raquel Gutiérrez tiene esta idea de hacer al Estado, que a mí me parece muy atractiva, ella lo saca de los movimientos bolivianos, ¿no?, en donde justamente uno de los objetivos fundamentales de esa sociedad organizada es forzar a que el Estado haga o no haga ciertas cosas, ¿no? Y eso en el ecologismo lo sabemos bien, ¿no? Cuando fuerzas a que algunas cosas no pasen, ¿no? O el movimiento sindical cuando fuerza a que algunas cosas sí pasen, ¿no? Entonces no tenemos tampoco ningún problema en que eso sea así. Es más, ¿no?, entendemos que puede haber incluso un potencial de reapropiación hasta de recursos en un momento dado. Y la noción de colaboración público-comunitaria, siempre atendiendo a todos los riesgos que puede haber detrás de ello, nos parece que es atractiva, ¿no? Pero sí que nos parece clave la cuestión de la agencia, o sea, no esperar a que alguien vaya a solucionar esto, ¿no?, sino asumirnos insertos y socializados en ese marco del Estado para tener una relación distinta con él, ¿no?, distinta, en donde la agencia es nuestra y en todo caso lo que se busca es otro tipo de dinámica, ¿no? Y en todo ello, yo he escrito al respecto de eso, me parece que el movimiento de los levantamientos de la tierra es un gran ejemplo, ¿no? Es un gran ejemplo de una agencia que es popular, ¿no?, de un movimiento que ataca directamente a esas infraestructuras de acumulación, ¿no?, y que señala, intenta frenar en sus puntos más débiles, ¿no?, infraestructuras de carreteras, cementeras, ¿no?, acumulación y acaparación de agua, con una visión, yo creo, muy precisa, pero que además tiene una dimensión constructiva, que aquí vemos menos, ¿no?, porque hay esta idea de recuperación de la tierra, de recuperación de saberes, que está también unida, y lo que me parece también más importante como enseñanza es que es un movimiento que solamente ha sido posible justamente a través de la escucha y de la generosidad, ¿no? Y yo creo que esto, las personas que organizáis esto, podríais ser para mí un poco los referentes de esa actitud en Euskal Herria, ¿no? Y hay un libro que se va a publicar en Virus, que bueno, yo investigué un poco ahí su traducción, que es un pequeño como glosario de conceptos que el movimiento de los levantamientos de la tierra ha concepcionado. Y hay una noción que se llama composición, que me pareció como muy ilustrativa para entender lo que había allí pasado, y ellos vienen a decir lo siguiente, ¿no? Lo que ha tenido que ocurrir para que los levantamientos de la tierra existan es que, por una vez, de alguna forma, los movimientos sociales, ¿no?, y en general la sociedad organizada, no trate de hegemonizar, ¿no?, una única estrategia a todos los espacios, sino que construyan de alguna manera juntas, incluso cuando hay inarmonía, ¿no?, pero digamos desde un espacio de solidaridad. Y lo pongo en práctica con un ejemplo muy concreto, ¿no? O sea, que la gente que hace acción directa, por ejemplo, no tenga que enfrentarse a hacer eso en soledad, sino que lo pueda hacer con miles de personas, ¿no?, detrás, ¿no? Hay una movilización de miles de personas y de repente hay un sabotaje a una cementera y todos lo sienten como propio, pero que a la vez tampoco se dediquen a despotricar de que si no hace la gente lo que ellos hacen, entonces es que no sirve de nada lo que hacen, ¿no? Y eso permite que se hayan unido sindicalistas agrarios, naturalistas, gente que practica la acción directa, músicos, etcétera, ¿no?, en una sola identidad compartida, ¿no?, en una composición musical, dice él, ¿no?, como si fuera una partitura de jazz, en donde incluso puede haber espacio para la disonancia, ¿no? Yo creo que ese aprendizaje de la apertura, de la generosidad política, ¿no?, el poder hacer juntos con estrategias diversas, ¿no?, desde el respeto mutuo, para mí es la enseñanza fundamental. Yo diría lo que necesitamos ahora, ¿no? Es decir, que la gente, por ejemplo, muy en particular en nuestro territorio de futuro vegetal, pues no fueran 22 que han optado por eso, entonces son ese colectivo y están ahí solos, sino que fuéramos un único movimiento en donde todos hemos participado en eso de alguna forma, ¿no? Nos atañe a todos, ¿no? Y viceversa, todas las otras estrategias.
Bueno, palabras. Asumiendo lo que has dicho y siendo un decrecentista convencido, se me plantea una duda. En un proceso de decrecimiento, bien por convicción, evitar el colapso, o bien por una falta de insumos, combustibles o de materias primas, ¿qué ocurriría con el sistema económico que nosotros tenemos ahora? Porque este proceso de crecimiento lo que haría sería que el IBEX o la bolsa cayera en 24 horas o 48 horas, la banca saltaría por los aires en una semana y en 2 semanas no tenemos un sistema económico. Me refiero a cómo se puede hacer una transición para evitar esta ruptura del sistema económico en el que vivimos, que también sería casi colapsista. Y si tenemos tiempo para entrar en un proceso de tipo material, si tenemos tiempo material para poder desarrollar un proceso de transición ecosocialista, porque Antonio Turiel, por ejemplo, no es muy optimista con las cifras en las que da, y acá estoy leyendo a Koichi Saito y tampoco da precisamente tiempo para que esto ocurra. O sea, no hay un gran margen de tiempo. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. A ver, sobre la cuestión de la temporalidad, bueno, yo no soy muy amigo del tema de las fechas, ¿no? O del tema de los diagnósticos así como con fecha y hora, ¿no? Porque bueno, los procesos sociales son muy complejos, es difícil saber exactamente cuándo va a ocurrir. Lo más probable es que te equivoques, ¿no? Cuando lo haces. Yo al único que conozco que lo hizo y acertó una vez, claro, se equivocó muchos, fue Ramón Fernández Durán con la burbuja inmobiliaria, que sí que es bastante impresionante, que le puso fecha y fue así, ¿no? Pero claro, para que eso acertara tuvo que equivocarse en varias cosas, ¿no? Entonces, eso como un primer punto, ¿no? Y como yo no tengo una bola de cristal, pues no lo sé, ¿no? Y eventualmente hasta cierto punto, no te voy a decir que me da igual, pero no es algo que vaya a estar nunca bajo mi control. O sea, es decir, las dinámicas un poco en las que estamos inmersos, pues sí, hay un montón de gente que puedes leer, algunos también Nafid Ahmed y un montón de gente, ¿no? Que te plantea más o menos tiempo, más o menos rápido. Yo ya soy joven, pero tengo la suficiente edad como para haber visto predicciones que no se han cumplido, ¿no? Que nos daban mucho menos tiempo. Y lo que me da miedo es que la cuestión del no tenemos tiempo o no sé cuándo va a ser se convierta, y no digo que sea tu caso evidentemente, en una autoexcusa para la inacción, ¿no? O sea, yo más bien cuando discutíamos con Luis, ¿no? No, todo lo contrario. Claro. Claro, pero no para alguna gente no. Ese es el problema, ¿no? Que como ya no va a haber tiempo o tal, ¿no? Puede ser una manera de decir, bueno, pues no hay nada que hacer, ¿no? También podría ser justamente un acicate para la aceleración, pero bueno, existen ese riesgo también, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos que es la mejor manera, ¿no? De alguna manera seguir avanzando para hacer frente a esta situación, y tiene que ver también, como decía antes, por nuestra apuesta por esas alternativas concretas, es trabajar para extraer de nuestra vida todos los aspectos que podamos del mercado de forma colectiva, no en un término individualista, pero que la mayor cantidad de necesidades nuestras puedan estar cubiertas, ¿no? en clave colectiva por unos espacios que no dependan justamente de esas dinámicas de crecimiento, ¿no? Y estar organizadas para poder tener una intervención concreta, ¿no? Positiva, dirigida en las diferentes situaciones que se van a ir desarrollando. Porque lo que sí que nos parece, en cambio, evidente, en negativo, si quieres, es que en los sucesivos quiebres que ya estamos viviendo y que vamos a ir viviendo, va a ser muy difícil que haya una reorientación social si no hay referentes, si no hay ejemplos de cómo se pueden hacer otras cosas y ejemplos concretos. Porque cuando uno tiene que en un momento dado alimentarse, cuando uno tiene que en un momento dado atender su salud, ¿no? O tiene que, bueno, cubrir una de sus necesidades, la mayoría de las veces lo que necesita es un referente real, ¿no? Y yo puedo hablar de soberanía alimentaria y de agroecología, pero no tiene nada que ver que ir a una cooperativa agroecológica, ¿no? Y ir a una explotación agroecológica y decir, pues esto, hacer esto en concreto, que esto fuera más grande, que esto tuviera más recursos, que esto tuviera más escala, ¿no? Pero yo creo que tenemos que seguir pensando en eso. Eso Luis González, que ha trabajado mucho en el ámbito de la vivienda, lo dice mucho también con las cooperativas de vivienda en derecho de uso, ¿no? Que, bueno, lo decían en términos de discurso y estaba ahí presente y de repente hicieron una entre patios, ¿no? Y claro, desde que eso existe, pues es decir, hacer esto, ¿no? O sea, significa hacer esto. Y hay una relativa aceleración de la multiplicación de ese tipo de alternativas, ¿no? Que eso va a ser suficiente, que eso nos va a dar solución, que eso es la salida. Yo es que no creo en las soluciones con mayúsculas, no creo que nadie vayamos a tener como la estrategia única,
¿no? Creemos en un ecosistema de posibilidades y un poco de estrategias, y entendemos que la situación es compleja. O sea, que ya os decía que si hay algo que creo que es lo menos probable, probablemente sea el decrecimiento, ¿no? Pero todo lo que hayamos avanzado hacia él creo que nos sitúa en una posición mejor, ¿no? Y todo lo que hayamos avanzado hacia él mejora nuestras vidas aquí y ahora también. Y yo creo que eso tiene que ser la política, no una cuestión profética, sino una cuestión de transformación de nuestro modo de vida, ¿no? Con un potencial escalable y mejorable, ¿no? Pero también aquí y ahora, ¿no? Adrián, tengo la sensación que no sé si tú compartes, ¿no? Dentro de todo el ámbito de la gente, organizaciones, que nos movemos en una salida anticapitalista de la transición ecosocial, con el decrecimiento como uno de los componentes junto a otros, planificación y demás. Tenemos muy claro lo que no queremos, ¿no? Pero tenemos muchos debates todavía internos que por dar, ¿no? Y muchos por desarrollar, y nos unimos en frases como renovables sí, pero no así, pero todavía no sabemos muy bien exactamente qué significa todo ello, ¿no? Y yo sí rescataría como 3 temas que incluso ciertas críticas de los Green New Dealers también hasta nos pueden tensionar un poquito en ellos, ¿no? Uno es el de la transición, o sea, ¿qué entendemos por transición? Yo creo que sí que a veces se acusa desde el otro sector, pues bueno, que proponemos grandes saltos antropológicos, ¿no? Que son inasumibles por la ciudadanía actual. Eso realmente sí que... Eso se llama sabotaje. Ya te he dicho que desde... A ver, sí que esconde, pues, un deseo, digamos. A ver, ahora. Un deseo... No. No se ha apagado, sigue encendido, ¿eh? ¿Sigue? Pues no. Mira, Tomás, que está suficientemente cerca, no lo hemos... Bueno, si no, así lo... No, es este ya. Vale, pues decía eso, que es un salto antropológico que se nos acusa como muchas veces para ocultar en el fondo una propuesta muy reformista, ¿no? Pero que a veces también tenemos la tensión de que es verdad que muchas veces, si veo ahí al Che Guevara, yo el hombre nuevo y la mujer nueva, parece que planteamos como propuestas quizá inalcanzables, digamos, para el ciudadano medio actual. Yo creo que esa tensión por plantear cosas radicales, pero que a la vez avancen en los términos anticapitalistas, pero que tampoco resuenen demasiado, digamos, o no nos alejen demasiado del ciudadano medio, de la clase trabajadora, sí que es una tensión todavía que tenemos ahí, ¿no? Una segunda sería la del Estado. Yo también creo que es una cuestión fundamental, y eso ya empata con debates en la izquierda del siglo XIX, ¿no? Que no se han resuelto, de cuál es esa gente. Yo creo que has dicho que es verdad que hay pues experiencias múltiples, ¿no? También estatales, que en el fondo pues no han resultado, pero también a mí en estos momentos me da mucho miedo también dejar o reposar toda la agencia en la comunidad o en la sociedad, viendo lo que está pasando en Chiapas con el narco, en Colombia con la salida de las FARC de esos territorios, o en Ecuador, ¿no? Que en la desaparición del Estado social que había, pues entra el narco, digamos, a sustituir, ¿no? Cómo entender, claro, hay el debate sobre si el Estado es algo ya capturado necesariamente por el poder corporativo o si es un espacio en disputa, ¿no? Yo creo que ahí también comparto esa propuesta de la alianza público-comunitaria y ver cómo se puede desarrollar eso, ¿no? Y uno tercero también yo creo que es el sujeto, ya para acabar. Yo creo que sí que el Green New Deal tiene claro el sujeto populista, el pueblo del clima y no sé qué. Y yo creo que, no sé, una intuición que tengo yo, una idea que tengo yo, creo que para esa transición social sí que tenemos que buscar un sujeto, para mí recuperar un poco la idea de clase trabajadora. Yo creo que es fundamental, y yo creo que lo que has hablado tú antes también de ese vínculo de trabajo y ecologismo, para mí me parece estratégico, ¿no? También el día que estuvimos en la entrevista con Martín, a mí me dio mucho que pensar, ¿no? Como una empresa concreta, cómo hacer un plan de transición, que seguramente muchas de las cosas que se proponen como parte de la transición son parte, digamos, del capitalismo verde y digital, pero a la vez ese es el sujeto con el que estás tú, ¿no? Entonces, cómo buscar esos vínculos, cómo buscar con el tema de refinería de Petronor, ¿no? Pues también el vínculo con los sindicatos que están allá, para mí me parece unas claves, ¿no? Pero sí que creo que tenemos con muchas cosas todavía por avanzar en ese ámbito que nos movemos, digamos, fuera del Green New Deal. ¿Me lo paso? Bueno, pues todos grandes temas y muy importantes, ¿no? Yo, respecto al primero, la verdad es que quizás un poco, no sé si sobredimensionar, ¿no? el potencial que tiene, pero creo que esta cosa de construir el hombre o la mujer nueva, ¿no? Evidentemente creo que fue un poco dramatizada en el siglo XX, también con consecuencias un poco catastróficas, y quizás algo más de andar por casa, ¿no? Cuando uno realmente se inserta muchas veces en esas dinámicas de la organización popular, hay muchas cosas que cambian, ¿no? A nivel de sus prioridades, de sus decisiones vitales,
¿no? De su tipo de lazo solidario, ¿no? O sea, un montón de elementos que no es que te conviertan en un santo revolucionario, pero que evidentemente, bueno, si lo comparas con lo que puede ser el marco imaginario dominante, te sitúa en otro sitio, ¿no? Y cuanto yo creo más estable, ¿no? Institucionalmente, en el sentido de una institución organizada, eso es como que más fuerte se puede dar, ¿no? Claro, vivís aquí, yo creo que con sus luces y sus sombras, por ejemplo, Ezker Abertzale tuvo esa capacidad de poner en marcha una transformación cultural, ¿no? Realmente no solamente política, sino cultural, ¿no? En una escala mucho más modesta, yo por ejemplo lo veo en Ecologistas en Acción, donde hay una comunidad realmente de gente alineada con otras prácticas y con otro tipo de valores, ¿no? Nosotros los que vivimos también el ciclo 15M encontramos mucho de eso, ¿no? Entonces, esa existencia de referencias institucionales prácticos yo creo que son un poco la forja de esa transformación de valores, no de repente de la persona angélica nueva que va a aparecer, sino de generar otros contrapolos, ¿no? En donde incluso, ¿por qué no? Lo comunicativo puede llegar a tener un papel. Yo creo que se sobredimensiona ese papel, ¿no? Pero que puede llegar a tener un papel. Entonces, en ese punto, bueno, no me siento tan desorientado, ¿no? Diría, creo que más o menos me parece que pueda ser más factible, sobre todo atendiendo a que el problema, digamos, de ese salto antropológico, ¿no? De alguna manera que se nos critica en esos términos un poco de no hay alternativa, un poco fiserianos, lo tienen también ellos. O sea, es decir, porque para que alguien les vote, pues ya tiene que cambiar mucho, ¿no? Que el votante de la mayoría a día de hoy de Feijóo votara a sumar en su programa ecosocialista de Green New Deal, pues también requeriría un salto antropológico importante, creo yo, ¿no? O sea, que eso es un problema que tenemos en general, ¿no? Como sociedad, cómo transformamos eso, ¿no? Al respecto de la cuestión del Estado, ¿no? Efectivamente es una tensión que arrastramos y no es fácil ahora solucionarlo. Yo lo que pasa es que creo que ha hecho mucho mal, ¿no? Pues esa ciertas lecturas de Gramsci o de Pulanchas o tal, ¿no? Esta idea un poco de deshistorizar, yo creo, en realidad el Estado, desde mi punto de vista, ¿no? Entenderlo como mucho más maleable o mucho más flexible de lo que realmente es. Yo no creo que haya que contrarrestar eso con dogmatismo, ¿no? O sea, que yo ya para ser anarquista dogmático ya tuve 10 años, ¿no? O sea, que decir que eso ya se me pasó, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, una sana vacuna de todo eso creo que sí que me queda, y yo creo que no sobredimensionar esa flexibilidad es importante. Y sobre todo, yo ahí sí que desde mi punto de vista no caería un poco como en esa cosa que ellos hacen un poco simplista de decir o el Estado o el caos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hay muchos grises en eso y que podríamos verlo al revés, quizá porque no ha habido narco hasta ahora con mucha más intensidad en Chiapas, ¿no? O sea, quiero decir que también esos grados de organización social pueden dar cuenta de que ciertas cosas ocurran o no, ¿no? Y en un país como México eso ha sido una gran excepcionalidad. O sea, el vacío del Estado ha sido llenado muchas veces por el narco, pero muchísimas veces también lo he llenado por la solidaridad popular, muchas más de las que nos enteramos aquí, ¿no? Que nos llegan muchas veces solamente los icónicos, las icónicas. Por ejemplo, en Puebla hay un macro sindicato que aglutina a miles de personas, Tracepan creo que se llama, no me acuerdo ahora exactamente, ¿no? Que sería como el modelo de cooperativa integral esta que teníamos aquí, pero de verdad funcionando, ¿no? Y socializa a un montón de gente y les da seguridad, alimentos, cubre sus necesidades, y yo no sabía nada sobre ellos, ¿no? Es decir, que ahí hay muchos vacíos que se llenan de forma distinta, evidentemente en un contexto de conflicto, ¿no? Pero sin el Estado, el caos, sin el Estado, las mafias, bueno, yo creo que no es tan matemático. Y se me ha olvidado el tercero. La clase de sujeto. Lo del sujeto. Eso sí que a mí me complica un poco más, la verdad. Te diré que no tengo una respuesta como muy concreta que darte. O sea, yo al final, el conjunto de la filosofía, ¿no? Política que trataba de buscar como esa palanca a través del sujeto, te diré que me ha resultado insatisfactoria. O sea, los marcos en los que se movían, ¿no? Y eso se ha explotado hasta la saciedad, ¿no? Ha habido todos los sujetos a todos los gustos, de la clase obrera al estudiante, a la mujer, al migrante, bueno, ¿no? O sea, eso siempre ha estado ahí como presente, ¿no? Entonces, en términos así como filosóficos de fondo, a mí esto de la clase que va a ser la transformadora no me convence. Ahora, en términos más de andar por casa, que hay que ver con quién hablamos, ¿no? Y hay que ver quién de alguna manera son los que nos van a acompañar a hacer estas transformaciones, ahí sin duda. Y ahí yo creo que, bueno, estamos intentando hacerlo ya, ¿no? Intentar ver cuáles son las personas que de alguna manera tienen interés en que esto sea de otra forma y con las que nos podamos aliar, ¿no? Y también las complejidades son enormes. O sea, yo cuando he hecho más trabajo de barrio, en concreto, pues te encuentras que la gente que vive en tu barrio pues tiene preocupaciones, ¿no? Intereses y muchas veces también prioridades que no son las tuyas y que no son estas, ¿no? Y bueno, pues es complicado, ¿no? Pero justamente solamente a partir de esa confianza mutua, de ese intercambio, surgen cosas. A mí en Lavapiés me pasó una cosa muy bonita. Trabajábamos en una cooperativa de apoyo a migrantes
que normalmente lo que hacíamos era pues lo típico, un contrato para que luego tengan el arraigo, no sé qué, ayudarte, viene uno, viene el otro, y de repente nos sentamos a hablar y vimos que eran todos refugiados ecológicos y no lo sabíamos, ¿no? Y porque uno venía de la contaminación del agua y eran agricultores, y otros porque no podían pescar ya en sus costas, ¿no? Hicimos una obra de teatro contando esa historia juntos. Pues eso se pudo dar porque ya había una confianza, si no, no se hubiera dado, ¿no? Pero sí, yo deflacionaría esto de la clase desde mi punto de vista, o el sujeto. ¿Más preguntas? Bueno, pues voy con la última, que es cortita. Sobre la renta básica incondicional y el decrecimiento. Algunas personas, defensoras del decrecentismo, somos igualmente partidarias de la instauración de una renta básica incondicional como otra medida económica más que posibilite una mejor transición hacia la justicia ecosocial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esta me la adelantaron, esta era como deberes, tenía que hacer lecturas y todo. Perfecto. Porque es verdad que, bueno, es un tema sobre el que a lo mejor mi criterio no está tan formado, ¿no? Como con respecto a otras cuestiones, ¿no? Claro, en el libro hicimos mucho hincapié en la cuestión de la redistribución, en un sentido amplio, porque entendíamos que en estos tiempos un poco de polarización y de aumento de la desigualdad, esa redistribución pues es crucial, ¿no? Intentamos además ser como muy abiertos en esa noción de redistribución, que a veces queda como muy estrechamente metida en los marcos de la acción del Estado, ¿no? Y entendíamos que una expropiación, que una ocupación, ¿no? Que ese tipo de acciones también son acciones que, bueno, igualan socialmente, ¿no? Y son acciones de redistribución. Y mencionábamos la renta básica, ¿no? Mencionábamos la posibilidad un poco de que eso pudiera ser una opción. Y yo ahora, cuando me he tenido que poner a pensarlo más, pues bueno, le he dado como más vueltas a la cuestión, ¿no? Y he recuperado también algunos debates que habíamos tenido con otros compañeros, con Walter en particular, con Walter Actis, ¿no? Y evidentemente, pues podemos ver potenciales y peligros, ¿no? O yo personalmente, en esta cuestión de la renta básica, ¿no? Por un lado, claro, una renta básica que no se acople a estas transformaciones generales, pues corre ese peligro de ser un alimento del consumo, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, pues entendemos que solamente la podemos considerar como dentro de este pack, ¿no? Si no, pues puede tener ese problema, incluso problemas inflacionarios, ¿no? Asumidos un poco al hilo de eso. Eso era una cosa que me preocupaba, ¿no? Cuando le daba una vuelta. El tema de la incondicionalidad, que también es algo súper debatido, ¿no? Pues no sabíamos bien, también me preguntaba hasta qué punto eso conflictúa o no, ¿no? Con la cuestión propia de la desigualdad, ¿no? Si de alguna manera, para que sea estrictamente redistributiva, en rigor, tiene que tener una condicionalidad de renta, por lo menos, o de capital acumulado o no, ¿no? Políticamente es muy atractiva la incondicionalidad y entronca con esa cuestión de lo que compartimos, pero también se me planteaba como esa complejidad. Pero la más importante, o la que más le daba vuelta, y ya recordaba que había leído algo sobre eso y ya descubrí que era Manuel Casal Lodeiro, era un poco el de cómo se sostiene el ingreso del Estado, ¿no? Con qué tipo de marco, con qué tipo de fiscalidad para garantizar eso, ¿no? Y eso nos lleva pues a los debates que ya adelantaba antes, porque estaba preparado para esta pregunta, ¿no? Y es cómo a día de hoy la financiación, la fiscalidad, etcétera, del Estado, pues tendría que sufrir una reforma muy, muy profunda para desacoplarse de estas mismas dinámicas destructivas, ¿no? Entonces, quizá, de alguna manera, yo creo que puede ser una gran medida de transición, ¿no? Si se acopla justamente con una serie de transformaciones en este sentido, ¿no? Y bueno, pues una fiscalidad muy potente justamente con esa clave centrada justamente en las desiguales rentas, pero quizá no un punto de llegada, ¿no? Y en ese sentido, por eso nosotros hablamos más bien de autonomía, ¿no? Como que nuestro horizonte no sería tanto el de una especie de garantía, sino el de un horizonte de reapropiación. Y por si sirve para el debate, siendo la última pregunta, esto me acuerdo de haberlo leído, luego ya lo releí estas Navidades en la propuesta de Manuel Casal Lodeiro de una renta básica de la tierra, ¿no? Que él introducía en el marco de este debate y que me parecía muy atractiva, porque él lo que venía a decir es que más que repartir dinero, a lo mejor habría que repartir medios para garantizar necesidades, ¿no? Y que en ese sentido plantear o recuperar la cuestión de la reforma agraria o el reparto de la tierra, garantizando el acceso justamente a esos espacios que son productivos, que pueden un poco sostener la vida,
podría llegar a ser más interesante que el reparto solamente de dinero como un horizonte de llegada, ¿no? Garantizar también, como se decía, la Revolución Americana, ¿no? No sé si eran 5 acres o qué número, 5 acres y una mula, ¿no? O sea, que todo el mundo tuviera la posibilidad de sostener, ¿no? Justamente su vida. Entonces, me parece una idea muy atractiva que entronca bien con un problema actual, que es la de la acaparación de tierras y la mercantilización de la producción de alimentos, ¿no? Y de ese modelo de monocultivos, y que además también creo que resuena mucho con la idea de fondo de autonomía que está en el libro, ¿no? Entonces, pues sin ser un experto en el tema y abierto a todo lo que me vais a criticar ahora seguro, eso eran las ideas que me venían a la cabeza. Palabras. Venga, animaros a criticarle porque está esperando. Si no lo va a hacer él, yo creo. Claro. Venga, yo voy a una cosa que me suele venir a la cabeza, que es repartir la tierra. A veces hablamos como desde lo ajeno, ¿no? Desde fuera, desde damos ideas y tal, repartir la tierra. Yo tengo un productor agroecológico que él me dice que en Álava, por ejemplo, donde está él, pero igual en Euskal Herria sería similar, en la media de edad de personas que trabajan la tierra en lo agroecológico, por lo menos, y me imagino que en general, está por encima de los 50. Los últimos datos y tal, en una charla que tuvimos, eran brutales, de destrucción, pero durante muchos años de que va acumulando una ya en su historia vital. ¿Cuántas veces me ha dicho alguna persona joven que quiere dedicarse a la agricultura en la vida? Quiero decir, está tan depreciado y realmente ¿quién? Entonces hablamos como de grandes ideas, sí, tenemos que trabajar en eso, es cierto, pero te quiero decir que hay algún fallo poniéndolo en la realidad, porque eso no es lo que está ocurriendo, sino que está ocurriendo todo lo contrario. Hay pues una destrucción brutal y que no hay un atractivo para ello. Me alegra que me hagas esa pregunta porque entronca con una cosa que está pasando ahora en Gasteiz, que yo vivo en Gasteiz, que me parece interesante, ¿no? Y te diría dos cosas. Uno, que es que la situación de diagnóstico comparto contigo que es esa. De hecho, es muy dramática, no solamente porque va a haber, digamos, una jubilación masiva de la poca gente que seguía dedicándose a eso, sino porque hay un cambio, claramente, una vuelta de tuerca de la industrialización de la producción de alimentos que nos habla de más concentración de tierras, ¿no? De más grandes empresas en donde el que trabaja acaba siendo un empleado y de más maquinización y por tanto de más insostenibilidad. Entonces es un momento clave. Ya digo, este movimiento de recuperación de tierras en Francia es su análisis, que es un momento clave para incidir, ¿no? Y aquí estamos en el mismo momento, solo que no lo estamos haciendo como un vector de incidencia, ¿no? Pero lo que no estoy tan de acuerdo contigo es que haya como un rechazo en genérico por parte de la gente joven a trabajar en la tierra. Yo creo que lo que hay es un rechazo al modelo de trabajo de la tierra que existe, ¿no? Esa era mi intuición, pero ahora me parece muy interesante. Hay un proyecto que se está poniendo en marcha en Gasteiz, que ahí juega un papel muy importante un grupo que se llama Sustraya, ¿no? En donde, se está intentando como transitar del anillo verde al anillo marrón, ¿no? Un anillo agroecológico y poder, de alguna manera, generar una dinámica de instalación de productores jóvenes. Y ellos lo que van a ofrecer es un programa formativo, el trabajo en colectivo en unas tierras cedidas por un pueblo y más o menos un apoyo, porque tampoco es una garantía, de suministro con comercio local y con una cooperativa también de reparto local, ¿no? Y se han llenado, digamos, los espacios que tenían, las plazas que ofrecían un poco para gente que quisiera participar, se ha llenado de gente de en torno a 30 años que tienen interés en hacer eso, de perfiles muy diversos, ¿no? Y que, claro, les han sorprendido porque tenían miedo de que no se apuntase nadie, ¿no? De que de alguna manera pues nadie quisiera dedicarse a eso. Y lo que se han encontrado en los procesos de entrevista no es que la gente no quiera dedicarse a trabajar la tierra, al menos la que estaba ahí, sino que lo que no quieren es ser un emprendedor rural, ¿no? O sea, lo que no quieren es enfrentarse, digamos, a esa dificultad de encontrar un espacio donde hacerlo, a esa inversión, ¿no? A ese imperativo de competir y, por tanto, muchas veces producir de una cierta manera y, sobre todo, hacerlo solo, ¿no? O sea, en cuanto se les ha dado la posibilidad de un marco colectivo con una formación y con una dinámica que va a acompañar, de alguna manera, el que su producto se inserte de la manera en la que se tiene que insertar, pues están ahí. Hay gente que está dispuesta, ¿no? Y eso yo ya me lo he encontrado más veces, ¿no? Porque yo sí tengo bastante contacto con gente que, intenta poner en marcha producción agroecológica y te dicen que lo que ocurre es eso, que al final o tienen que hacerlo como todos los demás
o tienen que acabar haciendo algo que no quieren, que es vender un producto de élite, ¿no? También conocí, por ejemplo, una pareja que se dedicaron a hacer quesos, que lo hacían en León, ¿no? En un pequeño pueblo, de manera artesanal, ¿no? Bueno, de todas las maneras que nos podría gustar. Y dice, ¿qué teníamos que hacer para sostenernos? Venderlo a restaurantes de lujo. Porque, claro, el precio de alguna manera que nos salía no nos permitía hacerlo de otra manera. Entonces nuestro trabajo se convertía en hacer quesos, meterlos en paquetes, enviarlos por correo en restaurantes de lujo. Pues claro, no tengo interés en eso, no es eso lo que quería hacer. Entonces, aunque evidentemente no digo que sea el furor el trabajar en la tierra, no digo que sea la cosa mayoritaria, tampoco es que no haya nadie, ¿no? Lo que quizá no hay es como espacios que permitan que de alguna manera eso se perciba como atractivo, o transitable o realista, ¿no? Yo creo que quizá necesitamos más de eso. Estoy de acuerdo en que uno de los principales problemas es la tierra, cómo se consigue esa tierra. Hoy en día en Euskal Herria es complejo. En Iparralde se ha trabajado de una manera más, con unos apoyos, unas ayudas, y habría también un espacio interesante también que conocer y que igual espero que sea así. No, además es que a mí este tema me interesa mucho, ¿no? Y claro, es que hay un montón de cosas, un montón de marcos legislativos que tendrían que cambiar, cómo es la cesión y el acceso a la tierra, ¿no? Cómo son las imposiciones de normativas para pequeños y grandes productores. O sea, hay un montón de cosas que a día de hoy desincentivan totalmente la producción de alimentos. De hecho, el productor nuestro nos cuenta unas historias que resultarían increíbles sobre, por ejemplo, vende huevos, pero vende a pequeña escala, claro, y las demandas que ha tenido que ella pasar a vendernos los huevos sin ningún tipo de control, porque eso es insostenible para una persona que se dedica a producir esa cantidad. Eso es. Si no se anima nadie. Solo 3 cosas. Es que ya vamos. ¿A qué hora se cierra? No hay. El enfoque de Adrián es muy distinto al que tenemos la gente de la renta básica, de la organización que ahora hemos montado después de la ILP que hicimos el año pasado y que no la echaron para atrás, pero bueno, fue un éxito porque conseguimos muchísimas firmas, 22.000, y sobre todo porque la sacamos a pasear, la idea de la renta básica, como un proyecto político, y se pudo discutir por lo menos unas horas en el Parlamento Vasco, ¿no? Y ese proyecto ahora se llama Orain, por una renta básica incondicional en Euskadi. La primera cosa, huimos de cualquier idea de meter la renta básica incondicional en un pack de políticas, sabiendo que va a estar luego con otras políticas, pero no necesita la renta básica incondicional ningún otro tipo de consideración, de ayuda, de elemento que la justifique, más allá del elemento central, y es que la renta básica incondicional tiene como objetivo mantener la vida de la gente, esté o no dispuesta a trabajar en las condiciones que sea, con las parejas que sea, con el tipo de comunidad que sea, etc. Es decir, es considerar que el mantenimiento de la vida es el elemento más importante que hoy en día debemos de conseguir a través de un mecanismo directo. Y ese mecanismo directo, pero claro, el mecanismo directo está desde la época en que se empezaba a discutir de esto hace siglos, para entendernos, es que la gente tenga una renta suficiente para garantizar la vida. Entonces, la segunda cuestión es si esto es posible económicamente o no es posible económicamente. ¿Cómo se financia? Claro, Casal Lodeiro yo creo que va por otra línea distinta y no nos ha leído demasiado las fórmulas. Es verdad que el cambio sobre la fiscalidad que hoy tenemos es un cambio muy radical,
pero en el sentido, podemos decir, de recuperar la vieja idea de que tiene que contribuir quien más tiene. El modelo de renta básica incondicional que hemos estudiado desde el punto de vista de las cuentas no modificaría la cantidad de dinero que se recoge, no modificaría, sino de dónde sale ese dinero. Entonces, hoy en día el IRPF es un timo del copón, porque el IRPF no lo paga la gente que más dinero tiene, lo pagan lo que antes llamábamos clases medias, que ya no sé si existirán, la gente que cobra 50.000 euros, 50.000, los profesores de universidad, etcétera, y los trabajadores de la CAP, de la CAF, quiero decir, que están muy bien pagados. Ese es el tipo de financiación que se consigue junto a los impuestos indirectos, IVA, etcétera. En los modelos que hemos visto, que hemos utilizado, lo que hacemos es que quien paga más dinero y quien sale perdiendo por lo tanto económicamente, o sea, en sus finanzas, es el 20% de la población más rica. Ese 20% que hoy paga unos porcentajes que son mínimos, metiendo todo, también patrimonio, etcétera, sería el que saldría perjudicado. Y con ese 20% y la redistribución que eso supone dentro del conjunto de la tributación, se pagaría una renta básica equivalente a la que defendimos aquí en la ILC, que eran 900 euros. Era el umbral de rentabilidad, con lo cual eliminaba la pobreza. Ese es el elemento fundamental de la renta básica. Y luego la última cosa es qué valores tiene. Claro, el qué valores tiene, es verdad que la discusión con aquella gente que, por ejemplo, piensa que la renta básica, pues siendo universal, etcétera, va a hacer que la gente no se preocupe de trabajar, etcétera, es que va a ayudar a que haya más gente vaga, etcétera. Lo clásico dice, bueno, si con 900 euros la gente en una sociedad como la nuestra quiere no trabajar, normalmente hará otras cosas útiles, o sea, será muy difícil que tenga un nivel de vida que le satisfaga y que vaya a consumir el copón, y eso no nos preocupa demasiado. ¿Por qué? Partimos de una opinión más bien optimista, en que todo lo que sea, quitarle al elemento trabajo que es trabajo por cuenta ajena, empleo, quitarle la fuerza que tiene como columna vertebral de la sociedad hoy en día todavía, va a ser bueno. Y claro, cuando por ejemplo se hacían esto, lo contaban los catalanes, y decía que en los debates que hemos tenido en Cataluña, cuando hemos discutido con los empresarios de allí, los de Fomento y tal, nos decían, si ya sabemos que se puede financiar, que efectivamente tendría esos elementos, pero ¿qué es lo que pasa? Que saldríais ganando los que hoy estáis debajo. Dice, el gran problema que tenemos nosotros con la renta básica es que creemos que daría lugar a un cambio tan radical en las mentalidades de la gente sobre el empleo y el resto de las cosas, sobre, por ejemplo, los cuidados, que dicen, no estamos por eso. Y a mí me parece que este sí es un elemento que también no lo tienen solo la gente empresaria, que también lo tiene la mayoría de la gente. Es decir, no estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar que la gente pueda tener la vida la vida asegurada desde la cuna a la sepultura, como se pensaba en la época de los 30 años gloriosos, sino que la tienes que tener unida al trabajo. Bueno, si eso no es así, el cambio en la mentalidad de la gente puede ser absolutamente radical, pero no va a empeorar, sino desde ese punto de vista va a mejorar. Entonces no entra en el PAC, para entendernos, es un prerequisito, porque si lo complicamos más, la renta básica
sería muy difícil. O sea, ¿cuánta autonomía decías? Pensamos que efectivamente da muchísima autonomía a la gente, que muchísima gente joven dejaría de trabajar como está trabajando ahora en unas condiciones horribles, etcétera, buscaría años sabáticos, haría su vida totalmente distinta. Es que es pensar que no vas a tener eso como el elemento central que te ata, para entendernos, en empleo, pues bueno, pero esos son futuribles, claro. Yo firmé vuestro papelillo, ¿eh? Que yo firmé vuestra ILP. Digo, conste.